Mi esposa me escribió a las 2:30 de la madrugada, estoy en casa de John. Ven por mí ahora o se acabó. Envié la ubicación a la esposa embarazada de John. Al amanecer, mi ex esposa me suplicaba un lugar donde quedarse, porque la esposa de John no perdona a nadie. ¿Sabes esa sensación cuando estás profundamente dormido, perdido en algún sueño sobre ganar la lotería, o finalmente decirle a tu jefe lo que realmente piensas, y luego tu teléfono decide arruinarlo todo? Bueno, eso es exactamente lo que me pasó a las 2:30 de la maldita mañana. Estoy hablando de un sueño profundo. Del tipo en el que estás babeando en tu almohada como un San Bernardo cuando mi teléfono empieza a vibrar como si estuviera teniendo una convulsión. Ahora, déjame pintarte un cuadro aquí. Soy un tipo razonable. Pongo mi teléfono en silencio después de las 10 de la noche porque no soy un adolescente esperando una llamada para ligar. Pero Marisa, mi querida esposa desde hace 3 años, tiene esa cosa de anulación de emergencia configurada. Ya sabes, la función que se supone que es para emergencias reales, como que la casa está en llamas o estoy en urgencias. En cambio, la usa para tonterías, como, ¿puedes comprar leche? ¿O crees que el nuevo corte de pelo de Jennifer la hace ver gorda? Así que, ahí estoy, buscando a tientas en la oscuridad como un murciélago ciego, tratando de encontrar mi teléfono sin volcar el vaso de agua en mi mesita de noche. Me arden los ojos. Mi cerebro se siente como si estuviera envuelto en algodón, y ya estoy preparando mentalmente mi discurso de esto más vale que sea de vida o muerte. Pero cuando finalmente entrecierro los ojos en esa pantalla brillante, el mensaje que veo hace que mi sangre se enfríe más que el trasero de un oso polar. Estoy en casa de John. Ven a recogerme o hemos terminado. Parpadeo varias veces preguntándome si todavía estoy soñando. Tal vez sea uno de esos sueños de estrés extraños en los que tu cónyuge se convierte en un velociraptor o algo así, pero no. Ahí está. Claro como el día. Completo con un pin de ubicación que muestra que está exactamente donde dice que está. La casa de John a las 2:30 de la mañana de un martes por la noche. Ahora, John no es un tipo cualquiera. Oh, no. Eso sería demasiado simple. John es el colega de Marisa del trabajo. Ya sabes, el tipo con el que ha estado almorzando durante los últimos 6 meses. El mismo tipo por el que juró por activa y por pasiva que era solo un amigo cada vez que le preguntaba por él. El tipo cuyo nombre seguía apareciendo en las conversaciones como una mala erupción. John dijo esto. John piensa eso. John me mostró este meme divertidísimo. John. 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 El hombre era prácticamente una tercera rueda en nuestro matrimonio. Y aquí está el truco. La esposa de John, Claire, está embarazada de 7 meses. 7 meses. La mujer probablemente tiene los tobillos hinchados, dolor de espalda, y está trabajando en turnos de noche en el hospital como enfermera porque necesitan el dinero para el bebé. Mientras tanto, mi esposa está jugando a la casita con su esposo a las 2:30 de la mañana. Me siento allí en el borde de mi cama, con el teléfono en la mano, y puedo sentir que algo cambia en mi pecho. No es pánico. Eso es lo que probablemente esperaba. Ni siquiera es ira, de verdad. Es más como claridad. ¿Sabes ese momento en que estás mirando una de esas imágenes de ojo mágico y de repente el delfín salta hacia ti? Así es como me sentí. Todo encajó en su lugar. Todas esas noches que afirmó que estaba trabajando horas extras. Todas esas noches de chicas que parecían ocurrir con demasiada frecuencia. Todas esas veces que llegó a casa oliendo a colonia que definitivamente no era mía. La forma en que protegía su teléfono como si contuviera secretos de estado. El repentino interés en hacer ejercicio y comprar ropa interior nueva. No para mí, claro, porque nuestro dormitorio había estado tan activo como una noche de bingo en una casa de retiro. Probablemente debería mencionar que este no es el primer rodeo de Marisa con los ultimátums. Oh, no a ella le encantan. Son como su arma favorita de elección. Llévame a ese restaurante caro o estaré molesta toda la semana. Cómprame ese bolso de diseñador o realmente no me amas. Elige entre tu noche de póker con los chicos o yo. Tiene un doctorado en manipulación emocional y los ultimátums son su especialidad. Pero este era diferente. No se trataba de un bolso o un restaurante.
Era ella literalmente sentada en la casa de otro hombre en medio de la noche, probablemente vistiendo Dios sabe qué, enviándome coordenadas como si fuera una especie de damisela en apuros que necesita ser rescatada. La pura audacia de todo sería impresionante si no fuera tan patético. Así que, estoy sentado allí y una parte de mí, la parte que ha sido entrenada por 3 años de matrimonio para saltar cada vez que ella dice salta, está pensando que tal vez debería ir a buscarla. Tal vez haya alguna explicación inocente. Tal vez se emborrachó en alguna cosa del trabajo y terminó allí por accidente. Tal vez John solo está siendo un buen samaritano, dejándola dormir en su sofá porque estaba demasiado borracha para conducir a casa. Pero entonces recuerdo a Clare, la pobre Clare, que probablemente está en el hospital ahora mismo cuidando las emergencias médicas de otras personas mientras su propio esposo está entreteniendo a mi esposa en su sala de estar. Clare, que me envió una solicitud de amistad en Facebook el mes pasado y parece una persona genuinamente agradable por sus publicaciones sobre antojos del embarazo y la decoración de la guardería. Y ahí es cuando me doy cuenta. No soy la víctima aquí. No soy el que necesita ir corriendo por la ciudad a las 2:30 de la mañana para limpiar el desorden de otra persona. No soy el que tomó esta decisión. Marissa lo hizo. Ella eligió estar allí. Ella eligió enviarme ese mensaje de texto. Ella eligió convertir nuestro matrimonio en una especie de juego retorcido donde ella tiene todas las cartas y se supone que yo debo bailar al son que ella toque. Bueno, ¿sabes qué? He terminado de bailar. Mis dedos se mueven por el teclado casi sin pensamiento consciente. Escribiendo 4 simples palabras que se sienten como lo más honesto que he dicho en meses. Entonces hemos terminado. Pero no he terminado. ¿O no? Si Marissa quiere jugar, yo también puedo jugar. Hago una captura de pantalla de su pin de ubicación. Ya sabes, el que tan amablemente proporcionó, y se lo envío directamente a Clare. Sin mensaje, sin necesidad de explicación, solo las coordenadas de dónde está mi esposa a las 2:30 de la mañana. Luego hago algo que me sorprende incluso a mí. Apago mi teléfono, lo tiro en la mesita de noche y me doy la vuelta. Mi cabeza golpea la almohada, y por primera vez en meses, me siento en paz, como si un peso que ni siquiera sabía que llevaba se hubiera levantado de mis hombros. Mientras vuelvo a dormirme, no puedo evitar sonreír un poco. Mañana va a ser interesante. El amanecer tiene una forma divertida de hacer que todo se vea diferente. Y algo me dice que para cuando salga el sol, un montón de gente va a ver las cosas bajo una luz completamente nueva. Lo curioso de los ultimátums es que solo funcionan si a la otra persona le importa perder lo que estás amenazando con quitarle. Y acostado en mi cama, finalmente listo para dormir un poco decentemente, me doy cuenta de que dejé de preocuparme por perder a Marissa alrededor de la 15ª vez. Ella eligió a otra persona por encima de mí. Fin del juego, cariño. Te has jugado a ti misma. ¿Alguna vez has tenido una de esas mañanas en las que te despiertas sintiéndote como si acabaras de ganar la lotería, aunque técnicamente lo perdiste toda la noche anterior? Así es exactamente como me sentí cuando mis ojos se abrieron de golpe alrededor de las 6:30 de la mañana. No necesité alarma. Mi reloj biológico aparentemente estaba emocionado de ver qué tipo de caos el universo había preparado mientras yo dormía mi sueño reparador. Me estiré como un gato al sol, cogí mi teléfono, y santa madre de todo lo que es digital. Tenía 17 llamadas perdidas, 43 mensajes de texto y 12 mensajes de voz. Era como si mi teléfono se hubiera convertido en Times Square en la víspera de Año Nuevo. ¿Y adivina quién era la estrella de este espectáculo en particular? Si adivinaste mi futura exesposa, Marissa. Din din din. Tenemos un ganador. Las llamadas perdidas comenzaron a llegar alrededor de las 3:15 de la madrugada. Aparentemente, después de que le envié su ubicación a Clare y volví a dormir como la leyenda de piedra fría que aparentemente soy, las cosas se pusieron realmente interesantes muy rápido. Y por interesantes, quiero decir que todo el mundo de Marissa se incendió como una explosión de un laboratorio de metanfetamina. Los primeros mensajes de voz eran la clásica Marissa, todo lágrimas y drama, como si estuviera audicionando para una telenovela. Bebé, por favor contesta. Puedo explicarlo todo. ¿Explicar qué exactamente? ¿Cómo funciona la gravedad?
Porque eso es lo único que podría justificar estar en la casa de otro hombre a las 2:30 de la mañana mientras su esposa embarazada está trabajando en un turno de noche. Pero a medida que revisaba los mensajes, escuchando su voz cada vez más aterrorizada y desesperada, comencé a reconstruir lo que sucedió. Y déjame decirte, fue mejor que cualquier reality show que haya visto. Verás, Clare no solo recibió mi pequeño pin de ubicación y se encogió de hombros. ¿O no? La hermana se puso en modo detective completo. Llamó enferma a su turno. Y si sabes algo sobre enfermeras, no llaman enfermas a menos que estén literalmente muriendo o alguien más esté a punto de morir. Clare se subió a su coche, todavía en su uniforme, e hizo una visita a domicilio que nadie esperaba. Según los mensajes cada vez más frenéticos de Marissa, Clare apareció alrededor de las 3 de la madrugada y comenzó a golpear su propia puerta principal como el FBI. Cuando John contestó, probablemente luciendo culpable como el pecado y oliendo a cualquier perfume barato que Marissa estuviera usando, Clare pasó de largo y encontró a mi querida esposa en su sala de estar. Y aquí es donde se pone bueno. Marissa no estaba simplemente pasando el rato como una pequeña oveja inocente. No. Llevaba una de las camisas de John, su camisa a las 3 de la mañana en su sala de estar mientras se suponía que su esposa embarazada estaba en el trabajo salvando vidas. Y quiero decir, vamos. Si vas a engañar, al menos sé inteligente al respecto. No le envíes a tu esposo un pin de ubicación y luego te atrapen usando la ropa de otro hombre como si estuvieras protagonizando una película porno de bajo presupuesto. Eso no es engañar. Eso es arte escénico. Claire, bendito sea su corazón embarazado, ni siquiera perdió el tiempo con preguntas. Simplemente comenzó a tirar cosas. Y por cosas, quiero decir que agarró a John y a Marissa por lo que pudo y los echó físicamente al césped delantero. ¿Puedes imaginar a una mujer embarazada de 7 meses manejando a 2 adultos y echándolos de su propia casa como si fueran vendedores de puerta en puerta? La imagen mental por sí sola me hizo reír con mi café. Me imagino a Marissa con la camisa de gran tamaño de Jai, probablemente descalza, de pie en un césped suburbano a las 3 de la mañana, pareciendo que acaba de ser expulsada de una fiesta de fraternidad. Mientras tanto, John probablemente está en calzoncillos tratando de averiguar cómo pasó de tener una amante secreta a estar sin hogar en el lapso de 10 minutos. Pero espera, se pone mejor. Después de que Clare terminó de jugar al portero en su propia casa, cerró las puertas con llave y apagó todas las luces. Simplemente los dejó ahí fuera en la oscuridad como un par de mapaches que fueron sorprendidos saqueando los cubos de basura. Los mensajes de Marissa pintaban un cuadro bastante claro. Aparentemente, tuvieron que llamar a un Uber porque las llaves del coche de John todavía estaban dentro y no podían exactamente llamar a la puerta y pedirlas de vuelta. El conductor del Uber probablemente tuvo el viaje de su vida. Quiero decir, ¿qué dices en esa situación? Oh, ¿ustedes dos siendo expulsados por una mujer embarazada a las 3 de la mañana? Sí, eso será precio de tarifa alta, amigo. Así que, ahí está Marissa, de pie en una esquina de una calle al azar en un barrio extraño, vistiendo la camisa de otro hombre, sin coche, sin llaves y con un marido que acaba de decirle que su matrimonio ha terminado. ¿Y qué hace? Empieza a bombardear mi teléfono como si fuera su línea directa de crisis personal las 24 horas. Los mensajes de voz eran una clase magistral de tácticas de manipulación. Primero vinieron las lágrimas. Cometí un error. Bebé, por favor no nos hagas esto. Luego vino la ira. ¿Cómo pudiste abandonar a tu esposa así? ¿Qué clase de hombre eres? Luego de vuelta a las lágrimas. Te necesito. No tengo a dónde ir. Y finalmente, el clásico juego de la culpa. Todo esto es tu culpa por no confiar en mí. Mi culpa, señora. No te obligué a ponerte la camisa de otro hombre a las 2:30 de la mañana. No te obligué a enviarme un pin de ubicación desde su sala de estar. Y ciertamente no te hice pensar que era lo suficientemente estúpido como para venir corriendo a salvarte de una situación que creaste tú sola. Pero el verdadero golpe llegó alrededor de las 5:30 de la madrugada. Un mensaje de texto de la propia Clare. Solo 7 palabras. Gracias. Sabía que algo andaba mal. Ese mensaje golpeó diferente a todos los dramas de Marissa.
Aquí había una mujer embarazada de 7 meses, trabajando en turnos de noche para mantener a su creciente familia, que había estado viviendo con la sensación de que algo no estaba bien en su matrimonio. Y yo acababa de entregarle la prueba que necesitaba en bandeja de plata. Clare siguió con otro mensaje. Me acabas de dar la prueba que necesitaba. Y vaya, eso se sintió como justicia servida bien fría, no venganza. Justicia, hay una diferencia. La venganza es mezquina y vengativa. La justicia es justa, ¿verdad? Es el universo finalmente equilibrando la balanza. Me encontré sonriendo mientras borraba los mensajes de Marisa sin escuchar el resto. Cada mensaje de voz que borraba se sentía como quitar otra ancla de mi tobillo. Esta mujer me había estado arrastrando durante meses, tal vez años, y yo había estado demasiado ciego o demasiado terco para verlo. La parte más divertida, ella seguía llamándome cruel y despiadado en sus mensajes. Como si de alguna manera yo fuera el malo por no conducir por la ciudad a las 3 de la mañana para rescatarla de las consecuencias de sus propias acciones. Lo siento, cariño, pero no soy tu equipo de limpieza personal. Tú hiciste tu cama, o en este caso, hiciste el sofá de John. Ahora acuéstate en él. Para cuando terminé mi café y me preparé para el trabajo, los mensajes finalmente habían dejado de llegar. O el teléfono de Marisa murió o finalmente se dio cuenta de que no iba a responder. De cualquier manera, el silencio era oro. Mientras salía por la puerta, me sentí más ligero de lo que me había sentido en meses. El sol brillaba, los pájaros cantaban, y en algún lugar de la ciudad, dos infieles probablemente estaban tratando de averiguar cómo explicar a sus respectivas familias por qué estaban haciendo el paseo de la vergüenza al amanecer. Iba a ser un buen día. ¿Sabes lo que dicen sobre la verdad? Tiene una forma divertida de dejar migajas de pan. Y vaya que Marisa dejó todo un maldito rastro de evidencia del que Hansel y Gretel estarían celosos. Verás, mientras yo dormía como un bebé después de lanzar esa bomba nuclear de un intercambio de mensajes de texto, mi querida esposa aparentemente se estaba divirtiendo documentando su pequeña aventura en las redes sociales porque eso es lo que la gente hace ahora, ¿verdad? No se puede engañar en silencio como la generación de nuestros padres. No. Hay que transmitirlo al mundo como si estuvieras presentando tu propio reality show. Esta noche en Infieles al Descubierto, mira a Marisa destruir su matrimonio en tiempo real con el poder de las historias de Instagram. Descubrí esta mina de oro de estupidez a la hora del almuerzo mientras estaba sentado en mi oficina tratando de hacer algo de trabajo. Ya sabes, como un adulto responsable que paga facturas y no crea drama a las 2:30 de la mañana. Mi amigo Esteve me envió un mensaje de texto diciendo, amigo, quizás quieras revisar el Instagram de tu esposa antes de que borre todo. Ahora, Esteve es un buen amigo, del tipo que te dirá cuando tienes espinacas en los dientes o cuando tu esposa aparentemente está teniendo un colapso mental muy público en las redes sociales. Así que, abrí Instagram y, Jesucristo en un palo de pogo. Fue como ver un accidente de coche en cámara lenta, excepto que el coche era mi matrimonio, y fue espectacular. La primera historia fue publicada a las 11:17 de la noche anterior. Una pequeña toma acogedora de ella y John sentados en lo que supongo que era su sofá. Ambos con bebidas en la mano, todo sonrisas y risitas. La leyenda decía, amigos del trabajo teniendo una charla de martes por la noche. Cara sonriente con ojos sonrientes. Amigos del trabajo a las 11 de la noche de un martes mientras su esposa embarazada estaba en el hospital. Claro, cariño, ese es un comportamiento laboral totalmente normal. Pero espera, hay más. A las 11:58 de la noche, y no estoy inventando esta marca de tiempo, publicó otra historia. Esta vez, lleva puesta lo que claramente es una camisa de botones de hombre que es unas 3 tallas más grande para ella. La leyenda, tomé prestada una camisa acogedora. Noche fría, cara fría. Sí, porque la casa de Hal aparentemente no tiene calefacción central, así que simplemente tuvo que desvestirse y ponerse su ropa. Tiene todo el sentido. Eso es definitivamente lo que hacen los colegas. La historia de las 12:43 de la noche era una selfie de lo que obviamente era el baño de Hal. Me di cuenta porque había un libro sobre el embarazo en el mostrador. Ya sabes, del tipo que Clare probablemente estaba leyendo para prepararse para su bebé mientras su esposo estaba entreteniendo a mi esposa. La leyenda de Marisa era solo un montón de esos emojis de risa y llanto.
Cosas muy elegantes. Pero la joya de la corona, la pieza de resistencia fue la historia de la 1:47 de la madrugada. Una foto de ella y John en su sofá con la leyenda Vibras de Netflix y Relax, cara sonriente, copa de vino, Netflix y Relax a la 1:47 de la mañana con su camisa mientras su esposa embarazada estaba trabajando en un turno de noche. La mujer literalmente documentó su propia aventura como si estuviera tratando de hacerle el trabajo más fácil a mi abogado de divorcio. La historia de las 2:15 de la madrugada. Era solo sus pies sobre la mesa de café de él con una comedia romántica de fondo. No se necesitaba leyenda. El mensaje era alto y claro y luego silencio de radio. Probablemente porque fue por esa época cuando decidió enviarme ese brillante mensaje de texto de ultimátum. Estoy sentado en la silla de mi oficina, desplazándome por este desastre digital y no puedo decidir si debo reír, llorar o nominar a Marissa a algún tipo de premio por la evidencia más incriminatoria proporcionada voluntariamente por un cónyuge infiel. Quiero decir, los fiscales han construido casos de asesinato con menos evidencia de la que ella me entregó en bandeja de plata. Pero aquí está la cosa sobre las historias de Instagram. Desaparecen después de 24 horas. Y para cuando las estaba viendo, ya estaban empezando a desaparecer. Pero tu amigo aquí no llegó a donde está siendo estúpido. Hice una captura de pantalla de cada uno de esos chicos malos. Cada marca de tiempo, cada leyenda, cada detalle incriminatorio, porque tenía la sensación de que los iba a necesitar. Y no lo creerías, para cuando terminé de guardar toda la evidencia, ella ya había borrado todo. ¿Se fue? Desapareció como si nunca hubiera existido. Pero sorpresa, sorpresa, cariño. Internet es para siempre y las capturas de pantalla son una cosa hermosa. Todavía estaba maravillado por la pura estupidez de todo cuando sonó el timbre de mi puerta alrededor de las 6:30 de esa noche. Pienso que tal vez sea una entrega o algo así. Así que, me acerco a la mirilla y casi me caigo de la risa. En mi puerta está Marissa luciendo como si acabara de pasar por un huracán con su madre Diane justo detrás de ella luciendo como si estuviera lista para tomar las playas de Normandía. Ahora Diane es un caso. Piensa en el estereotipo de suegra más autoritaria y dominante que puedas imaginar. Luego multiplica eso por 50. Es el tipo de mujer que piensa que su hija no puede hacer nada malo y que todos los demás son siempre el problema. También es tan sutil como un tren de carga y el doble de ruidosa. Abro la puerta y antes de que pueda siquiera decir hola, Diane me empuja como si fuera la dueña del lugar. Tenemos que hablar, anuncia como si fuera la estrella de su propio programa de entrevistas diurno. Marissa la sigue, luciendo avergonzada, pero tratando de jugar la carta de la víctima con esos grandes ojos de cachorro tristes que solían funcionar conmigo cuando era joven y estúpido. No puedes simplemente abandonar a tu esposa así. Diane comienza a regañarme antes de que la puerta siquiera se cierre. ¿Qué clase de hombre deja a su esposa abandonada en medio de la noche? Marissa cometió un error, pero tú estás siendo despiadado. ¿Un error? Lo llamó un error. Como si Marissa se hubiera resbalado accidentalmente y hubiera caído en el sofá de John vistiendo su camisa a las 2 de la madrugada. Como si hubiera documentado accidentalmente todo en las redes sociales. Como si me hubiera enviado accidentalmente coordenadas para que fuera a recogerla como si fuera un perro perdido. Marissa está allí asintiendo como un muñeco de cabeza móvil, tratando de parecer arrepentida. Bebé, sé cómo se veía, pero no pasó nada. Solo estábamos hablando y bebí demasiado vino. Y para. La interrumpí. Solo para. Tengo capturas de pantalla de tus historias de Instagram, Marissa. Todas. La cronología, las leyendas, toda la maldita producción. ¿Quieres decirme de nuevo que no pasó nada? Su cara se puso blanca como un fantasma. Aparentemente, se había olvidado de su pequeño documental en las redes sociales. Diane, mientras tanto, seguía a toda máquina, completamente ajena al hecho de que su hija básicamente había tuiteado en vivo su propia aventura. No me importa lo que muestren algunas fotos. Diane resopla, el matrimonio se trata de perdón y de superar los problemas. Se supone que debes luchar por tu matrimonio, no rendirte a la primera señal de problemas. ¿Primera señal de problemas, señora? Esta no era la primera señal de problemas. Este fue el gran final de meses de problemas.
Este fue el espectáculo de fuegos artificiales al final de un espectáculo muy largo y muy disfuncional. No estás en el contrato de arrendamiento, le digo a Marissa con calma. Has sido una invitada en mi apartamento y ahora ya no eres bienvenida. Necesito que ambas se vayan. Ahí es cuando Diane realmente lo perdió. Empezó a llamarme todos los nombres del libro, diciendo que me arrepentiría de esto, que Marissa merecía algo mejor, que terminaría solo y miserable. Toda la colección de grandes éxitos de insultos de suegra amargada. Pero la línea que realmente me llegó fue cuando apuntó con su dedo directamente a mi cara y siseó: «Te arrepentirás de esto. John te hará pagar». John me hará pagar, como si fuera un jefe de la mafia en lugar de un marido infiel que acaba de ser expulsado de su propia casa por su esposa embarazada. La amenaza era tan ridícula que de hecho empecé a reír, lo que solo hizo que Diane se enojara más. Les mostré la puerta a ambas y mientras se iban no pude evitarlo. «Oye Marissa», grité. «La próxima vez que quieras documentar tu aventura, tal vez no la publiques en Instagram. Solo un consejo». La expresión en su rostro no tenía precio. Pura conmoción mezclada con la comprensión de que se había jugado a sí misma más duro de lo que nadie se había jugado en la historia de jugarse a uno mismo. Mientras las veía alejarse, Diane todavía gesticulando salvajemente desde el asiento del pasajero. Sentí esa misma sensación de ligereza que había sentido esa mañana. La basura se había sacado oficialmente a sí misma, y yo era libre de empezar a limpiar la casa. ¿Sabes qué es lo divertido de los infieles? Siempre piensan que son la víctima. Es como una especie de ley psicológica del universo. Cuanto más equivocado estás, más convencido te vuelves de que todos los demás son el problema. Y John, oh, dulce y estúpido John, estaba a punto de convertirse en un caso de estudio de libro de texto en este fenómeno. Era jueves por la tarde y estaba teniendo un día perfectamente normal en el trabajo. Ya sabes, haciendo cosas de trabajo, siendo productivo, no creando un drama que haría llorar de alegría a Jerry Springer. Estaba sentado en mi cubículo, ocupándome de mis asuntos, cuando Sharon de recepción llamó a mi extensión. «Oye, hay un tipo aquí preguntando por ti», dijo. Y pude oír la preocupación en su voz. Tiene a otros 2 tipos con él y parecen intensos. Intensos. Eso es lenguaje de Sharon para estos tipos, parecen que están a punto de empezar algo. Sharon ha estado trabajando en recepción durante 15 años. Así que, sabe la diferencia entre visitantes normales y problemas que entran por la puerta en forma humana. Bajo al vestíbulo y allí está John de pie junto al escritorio de seguridad con 2 tipos que parecen levantar camionetas por diversión. El primer tipo, más tarde descubrí que se llamaba Marcus, estaba construido como un refrigerador con brazos. El segundo, Leo, tenía el tipo de barba que sugería que o trabajaba en la construcción o vivía en el bosque y luchaba con osos por entretenimiento. John me vio venir y se hinchó el pecho como un gallo en un corral. «Ahí está», anunció lo suficientemente alto como para que la mitad del vestíbulo lo oyera. «El tipo que destruyó mi matrimonio». Casi me río a carcajadas allí mismo. Este tipo acaba de decir que destruí su matrimonio. Yo. Como si yo hubiera invitado a mi esposa a un maratón de Netflix nocturno mientras su esposa embarazada estaba trabajando. Como si yo le hubiera dado una camisa para que se pusiera. Como si yo hubiera creado todo este lío. Pero mantuve la calma porque a diferencia de algunas personas, sé cómo actuar como un adulto en público. John, dije con calma. ¿Qué puedo hacer por ti? Puedes empezar por explicar por qué me costaste mi matrimonio. Ladró, acercándose como si estuviera tratando de intimidarme. El tipo medía quizás 1,72 metros y, en un buen día. Tenía el tono muscular de un pretzel empapado y llevaba una camiseta polo que había visto mejores décadas. Cosas realmente amenazadoras. No te costé tu matrimonio, respondí. Manteniendo mi voz nivelada, aunque quería señalar lo obvio. Traer a mi esposa a tu casa a las 2:30 de la mañana te costó tu matrimonio. Yo solo me aseguré de que tu esposa lo supiera. Fue entonces cuando Marcus decidió unirse a la conversación. Deberías haberte ocupado de tus propios asuntos, gruñó, cruzando los brazos como si estuviera audicionando para un trabajo de portero en el club nocturno más aburrido del mundo. ¿Ocuparme de mis propios asuntos? ¿Mis propios asuntos, amigo?
Cuando otro hombre está entreteniendo a mi esposa en su sala de estar mientras ella lleva su ropa, ese es mi asunto. Esa es literalmente la definición de mi asunto. Pero Leo, claramente el cerebro de esta operación, tenía un enfoque diferente. Mira, hombre, dijo, tratando de sonar razonable. John está pasando por un divorcio difícil ahora. Los honorarios de su abogado van a ser una locura. Tú causaste este lío, así que deberías ayudar a pagarlo. Lo miré fijamente durante unos buenos 10 segundos, preguntándome si hablaba en serio o si se trataba de algún tipo de programa de cámara oculta. Déjame entender esto. Dije finalmente, ¿quieres que pague el abogado de divorcio de John porque le dije a su esposa que mi esposa estaba en su casa vistiendo su camisa a las 2:30 de la mañana? Exactamente. Intervino Marcus, aparentemente pensando que había hecho un punto brillante. Fue entonces cuando lo perdí. No me enojé, lo perdí. Estoy hablando de una carcajada a pleno pulmón. Lo perdí. Empecé a reír tan fuerte que la gente en el vestíbulo se giró para mirar. Me reí hasta que me dolieron los costados y las lágrimas corrían por mi cara. Estos 3 chiflados realmente pensaron que podían venir a mi lugar de trabajo y sacudirme por los honorarios legales de Jay como si le debiera dinero por exponer su trasero infiel. Oh, hombre, jadeé, limpiándome los ojos. Esto es genial. Ustedes realmente hablan en serio sobre esto, ¿verdad? La cara de John se estaba poniendo roja, lo que solo hizo que todo fuera más divertido. Esto no es gracioso. Mi vida está arruinada por tu culpa. Tu vida está arruinada porque decidiste jugar a la casita con una mujer casada mientras tu esposa embarazada estaba en el trabajo. Respondí, mi risa finalmente disminuyendo. Solo conecté los puntos que ya estaban allí. Fue entonces cuando nuestro guardia de seguridad, Big Mike, decidió que había escuchado suficiente. Mike es este enorme exmilitar que no se anda con rodeos cuando se trata de drama en el lugar de trabajo. Había estado observando todo este circo desde detrás del escritorio de seguridad. Y aparentemente, 3 tipos confrontando a un empleado fue suficiente para activar su radar de esto está a punto de salirse de control. Señores, dijo Mike con esa voz tranquila pero aterradora que significa negocios. Voy a necesitar que abandonen el edificio. Marcus, siendo el genio que era, decidió discutir con la seguridad. Estamos teniendo una conversación aquí, hombre. No, están acosando a un empleado, respondió Mike, saliendo de detrás del escritorio. Y ahora se van. John intentó una última jugada desesperada. Este tipo arruinó mi vida. Me debe dinero. Mike miró a John como si fuera un niño de jardín de infantes particularmente lento. Señor, lo que este hombre hace en su vida personal no es asunto suyo, pero venir a su lugar de trabajo a exigir dinero es acoso. Tiene 30 segundos para salir por esa puerta o llamo a la policía y lo prohíbo permanentemente del edificio. Los 3 amigos se miraron, probablemente dándose cuenta de que ser arrestados por acoso podría no ser la mejor adición a la ya impresionante lista de fracasos recientes en la vida de Jay. Se arrastraron hacia la puerta como cachorros derrotados, pero no antes de que John se diera la vuelta y me señalara dramáticamente. Esto no ha terminado. Declaró como si fuera el villano de una película de acción barata. Sí, lo está. Respondí, despidiéndome con la mano como si estuviera despidiendo a amigos en el aeropuerto. Después de que se fueron, Mike se acercó para ver cómo estaba. ¿Quieres que presente un informe de incidente?, preguntó. Absolutamente, dije, y puse a los 3 en la lista de prohibidos. Tengo la sensación de que esta podría no ser su última idea brillante. El resto del día fue realmente genial. La noticia se extendió por la oficina sobre la confrontación. Y en lugar de que la gente pensara que era un alborotador, quedaron impresionados por cómo lo había manejado. Mi jefe incluso me llamó a un lado para decir que respetaba lo profesional que había permanecido bajo presión, pero la verdadera cereza en el pastel de todo este ridículo domingo llegó esa noche. Estaba en casa disfrutando de una cena pacífica para uno. Ya sabes, del tipo en que realmente puedes saborear tu comida porque nadie te está regañando por cómo masticas, cuando mi teléfono sonó. Era un mensaje de texto de Claire. Hola, soy Claire. Espero que no te importe que me ponga en contacto. Mi abogado dice que las capturas de pantalla de Instagram serían útiles para el proceso de divorcio.
¿Estarías dispuesto a compartirlas? Estaría dispuesto, señora. Ya los había organizado en una pequeña y ordenada carpeta etiquetada como evidencia de estupidez. Tenía marcas de tiempo, leyendas, todo el trabajo. Era como si Marissa hubiera creado una guía sobre cómo documentar una aventura. Le envié a Clare todo, cada captura de pantalla, cada marca de tiempo, cada leyenda ridícula, todo el rastro digital de migajas de pan que Marissa tan cuidadosamente había dejado atrás. Y con cada foto que reenviaba, me sentía un poco más como el asistente personal de Karma. La respuesta de Clare fue simple pero perfecta. Gracias. Esto es exactamente lo que necesitábamos. John no sabrá que lo golpeó. Mientras me preparaba para otra noche de sueño tranquilo, no pude evitar apreciar la justicia poética de todo. John pensó que podría intimidarme para que pagara sus facturas legales. En cambio, simplemente garantizó que estaría más motivado para ayudar a su esposa a quitarle todo lo que valía. A veces, el universo tiene sentido del humor, y a veces, solo a veces, los malos realmente reciben lo que les corresponde. Si pensabas que la documentación de la aventura de Marissa en Instagram era el colmo de la estupidez, abróchate el cinturón, cariño, porque la mujer apenas estaba empezando. C. Cuando el plan A, llorar y suplicar, y el plan B, traer a mami como respaldo, fallaron espectacularmente, decidió ir con el plan C, recurrir al tribunal de la opinión pública. Porque nada dice soy la víctima aquí como airear tus trapos sucios en Facebook para que todos tus compañeros de la secundaria los vean. Me enteré de esta última obra maestra de autodestrucción por mi primo Jaque, quien me envió un mensaje de texto alrededor de las 10 de la mañana del viernes con un simple mensaje. Hermano, tu esposa está teniendo un colapso total en Facebook. Quizás quieras ver esto antes de que lo borre. Ahora Jaque es un buen tipo, pero también tiene un asiento de primera fila para un drama familiar que haría llorar de envidia a los productores de reality shows. Así que cuando dice que alguien está teniendo un colapso, sabes que va a ser épico. Abrí Facebook durante mi descanso para el café y santo Jesús en un helicóptero. Fue como ver el Titanic hundirse en tiempo real, excepto que en lugar de un iceberg, Marissa había chocado con su propia estupidez. La publicación era una novela. Estoy hablando de una disertación completa sobre cómo los hombres de verdad no abandonan a sus esposas en su momento de necesidad. Había escrito toda esta historia lacrimógena sobre cómo había cometido un pequeño error y cómo yo estaba siendo cruel y vengativo al no perdonarla. Según su versión de los hechos, ella era solo una pobre víctima inocente que había bebido demasiado vino en un evento de trabajo y necesitaba que su esposo fuera a rescatarla como una especie de caballero de brillante armadura. La publicación había estado activa durante quizás 2 horas y ya tenía unos 30 comentarios de su pequeña cámara de eco de amigos facilitadores. Ya sabes el tipo, las mismas mujeres que se animan mutuamente. No importa qué tipo de comportamiento desastroso estén presenciando, te mereces algo mejor, chica. Él no te aprecia. Él se lo pierde. El coro griego habitual de malos consejos y búsqueda de validación. Pero entonces sucedió algo hermoso. Alguien, y que Dios bendiga a quien quiera que fuera esta persona, comentó con una simple pregunta que lo cambió todo. ¿No engañaste con un hombre casado cuya esposa embarazada estaba en el trabajo? Fue como si alguien hubiera lanzado una granada en una fiesta de té. La sección de comentarios pasó de ser de apoyo a ser salvaje en unos 30 segundos. La gente empezó a pedir detalles. Alguien más comentó, espera, ¿no fue esto a las 2:30 de la mañana? Luego otro, ¿de quién era la camisa que llevabas en esas historias de Instagram? Oh, sí, amigos. Los propios amigos de Marissa habían visto las historias de Instagram antes de que las borrara, y no estaban de acuerdo. El mejor comentario vino de su amiga Jessica, quien siempre había pensado que era bastante sensata. Chica, documentaste toda tu aventura en las redes sociales y luego te enojaste cuando tu esposo no vino a rescatarte de las consecuencias. Eso no es abandono. Eso es selección natural. Selección natural. Casi escupo mi café de la risa. Jessica no solo estaba lanzando indirectas. Estaba lanzando llamaradas solares. Pero el verdadero golpe de gracia llegó cuando alguien etiquetó a Clare en los comentarios. Así es. Trajeron a la esposa embarazada de Jay a este fiasco de Facebook. Clare no dijo mucho, solo comentó con un simple mensaje.
Gracias a todos por su apoyo durante este difícil momento. La verdad tiene una forma de salir a la luz. Elegante, digna, todo lo que Marissa no era. En una hora, la publicación se había convertido en una zona de desastre total para Marissa. La gente compartía historias sobre sus propias experiencias con infieles, publicaba memes sobre el karma, y en general, la trataba como el cuento con moraleja en el que se había convertido. La mujer que pensó que iba a recibir simpatía y apoyo se convirtió en el recordatorio diario de Internet de que las acciones tienen consecuencias. Al mediodía, borró la publicación. Pero ya sabes cómo funciona Internet. Una vez que algo está ahí fuera para siempre. Las capturas de pantalla volaban más rápido que los chismes en una comida de la iglesia. Su intento de control de daños se había vuelto más dañino que el drama original. Pero Marissa, siendo Marissa, no había terminado de tomar decisiones terribles. O no, se aferró a la estupidez y decidió llevar su campaña directamente a mi familia, porque si no puedes ganar en el tribunal de la opinión pública, ¿por qué no intentar manipular a la madre de tu ex? Alrededor de las 3 de la tarde, mi mamá me llamó riendo tan fuerte que apenas podía hablar. No vas a creer esto. Jadeó entre risas. Tu esposa acaba de aparecer en mi casa con un plato de galletas y una presentación de PowerPoint. Una presentación de PowerPoint. La mujer hizo una presentación de PowerPoint sobre nuestro matrimonio. Ni siquiera podía enojarme. Estaba demasiado ocupado, impresionado por la pura audacia de todo. Según mi mamá, Marissa había preparado toda una presentación de diapositivas sobre cómo yo era emocionalmente inaccesible y la había abandonado en su momento de necesidad. Tenía gráficos y diagramas y todo tratando de demostrar que yo era el verdadero villano en esta historia. Mamá dijo que en realidad estaba bastante bien diseñada, lo que de alguna manera la hacía aún más ridícula. Pero aquí está la cosa sobre mi mamá. No crió a ningún tonto. Patricia Wilson ha estado tratando con gente durante 63 años y puede detectar a un manipulador a 3 condados de distancia. Dejó que Marissa terminara toda su presentación, aceptó las galletas cortésmente y luego le dio el tipo de reprimenda verbal de la que se hacen leyendas. Cariño, le dijo mamá, cría a mi hijo para que fuera honesto, leal y fiel. Lo engañaste con un hombre casado cuya esposa estaba trabajando en un turno de noche para mantener a su creciente familia. Mi hijo está mejor sin ti. Y francamente, me avergüenza haberte dado la bienvenida a nuestra familia. Luego le devolvió las galletas y cerró la puerta. Cuando mamá me contó esta historia, me sentí más orgulloso de ella que en años. La mujer no solo detuvo el intento de manipulación de Marissa. Lo hizo con el tipo de gracia y dignidad que te recuerda por qué te convertiste en un ser humano decente en primer lugar. Pero aparentemente, Marissa aún no había terminado de avergonzarse. Porque alrededor de las 6 de la tarde, apareció en el edificio de mi oficina. Seguridad llamó para informarme que estaba en el vestíbulo llorando y pidiendo verme. Bajé y allí estaba ella, con el rímel corrido por la cara, luciendo como si hubiera pasado por una licuadora. La misma mujer que había estado publicando con confianza historias de Instagram sobre su aventura de Netflix y Relax 3 días antes ahora era un completo desastre. Por favor, suplicó. Solo háblame. 5 minutos. Puedo explicarlo todo. Marissa, dije, manteniendo mi voz tranquila y profesional. No hay nada que explicar. Vi las historias de Instagram. Sé lo que pasó. Hemos terminado, pero te amo. Gritó lo suficientemente fuerte como para que todos en el vestíbulo se giraran y miraran. ¿También amas a John? Aparentemente, respondí. El amor no es el problema aquí. La lealtad lo es. Seguridad la escoltó fuera después de eso. Y volví arriba sintiéndome como si acabara de esquivar la bala más dramática del mundo. Mientras me acomodaba de nuevo en mi trabajo, no pude evitar pensar en lo diferente que iba a ser mi vida sin todo este caos. No más preguntarme dónde estaba realmente cuando decía que estaba trabajando hasta tarde. No más revisar su teléfono cuando no estaba mirando. No más esa sensación persistente en mi estómago de que algo no estaba bien. Por primera vez en meses, tal vez años, sentí que podía respirar de nuevo. La verdad finalmente estaba ahí fuera, y estaba liberando a todos. Incluso si algunas personas no eran lo suficientemente inteligentes como para apreciar su libertad todavía.
¿Alguna vez has visto a dos personas cavar sus propias tumbas con tanto entusiasmo que empiezas a preguntarte si van por algún tipo de récord mundial? Bueno, eso es exactamente lo que pasó después en el show de Marissa y John, porque aparentemente ser expulsado de su casa, confrontarme en mi oficina y que su aventura fuera expuesta a todos no fue el fondo del pozo. Fue solo el acto de apertura. Era lunes por la mañana y estaba sentado en mi escritorio con mi café, disfrutando de la paz y la tranquilidad de una existencia libre de dramas cuando mi teléfono empezó a sonar con notificaciones. No del tipo enojado y desesperado al que me había acostumbrado de Marissa, sino del tipo santo cielo, tienes que ver esto de amigos y familiares. El primer mensaje de texto fue de mi hermano Mike. Amigo, tu ex esposa y su novio acaban de oficializar su relación en Facebook. ¿Vas a querer ver este desastre? Oficial en Facebook. Estos dos genios absolutos decidieron que lo que realmente necesitaba su situación era más atención pública, porque nada dice somos serios con esta relación como anunciarlo al mundo. Mientras los papeles de divorcio de John todavía están calientes de la impresora y su esposa embarazada está averiguando cómo criar a un bebé como madre soltera. Un error. Lo llamó un error. Como si Marissa se hubiera resbalado accidentalmente y hubiera caído en el sofá de John vistiendo su camisa a las 2 de la madrugada. Como si hubiera documentado accidentalmente todo en las redes sociales. Como si me hubiera enviado accidentalmente coordenadas para que fuera a recogerla como si fuera un perro perdido. Marissa está allí asintiendo como un muñeco de cabeza móvil, tratando de parecer arrepentida. Bebé, sé cómo se veía, pero no pasó nada. Solo estábamos hablando y bebí demasiado vino. Y para. La interrumpí. Solo para. Tengo capturas de pantalla de tus historias de Instagram, Marissa. Todas. La cronología, las leyendas, toda la maldita producción. ¿Quieres decirme de nuevo que no pasó nada? Su cara se puso blanca como un fantasma. Aparentemente, se había olvidado de su pequeño documental en las redes sociales. Diane, mientras tanto, seguía a toda máquina, completamente ajena al hecho de que su hija básicamente había tuiteado en vivo su propia aventura. No me importa lo que muestren algunas fotos. El matrimonio de Diane Huff se trata de perdón y de superar los problemas. Se supone que debes luchar por tu matrimonio, no rendirte a la primera señal de problemas. ¿Primera señal de problemas, señora? Esta no era la primera señal de problemas. Este fue el gran final de meses de problemas. Este fue el espectáculo de fuegos artificiales al final de un espectáculo muy largo y muy disfuncional. No estás en el contrato de arrendamiento, le digo a Marissa con calma. Has sido una invitada en mi apartamento, y ahora ya no eres bienvenida. Necesito que ambas se vayan. Ahí es cuando Diane realmente lo perdió. Empezó a llamarme todos los nombres del libro, diciendo que me arrepentiría de esto, que Marissa merecía algo mejor, que terminaría solo y miserable. Toda la colección de grandes éxitos de insultos de suegra amargada. Pero la línea que realmente me llegó fue cuando apuntó con su dedo directamente a mi cara y siseó, «Te arrepentirás de esto. John te hará pagar». ¿John me hará pagar? Como si fuera un jefe de la mafia en lugar de un marido infiel que acaba de ser expulsado de su propia casa por su esposa embarazada. La amenaza era tan ridícula, que de hecho empecé a reír, lo que solo hizo que Diane se enojara más. Les mostré la puerta a ambas, y mientras se iban, no pude evitarlo. «Oye, Marissa», grité. «La próxima vez que quieras documentar tu aventura, tal vez no la publiques en Instagram. Solo un consejo». La expresión en su rostro no tenía precio. Pura conmoción mezclada con la comprensión de que se había jugado a sí misma más duro de lo que nadie se había jugado en la historia de jugarse a uno mismo. Mientras las veía alejarse, Diane todavía gesticulando salvajemente desde el asiento del pasajero. Sentí esa misma sensación de ligereza que había sentido esa mañana. La basura se había sacado oficialmente a sí misma, y yo era libre de empezar a limpiar la casa. ¿Sabes qué es lo divertido de los infieles? Siempre piensan que son la víctima. Es como una especie de ley psicológica del universo. Cuanto más equivocado estás, más convencido te vuelves de que todos los demás son el problema. Y John, oh, dulce y estúpido John, estaba a punto de convertirse en un caso de estudio de libro de texto en este fenómeno. Era jueves por la tarde y estaba teniendo un día perfectamente normal en el trabajo.
Ya sabes, haciendo cosas de trabajo, siendo productivo, no creando un drama que haría llorar de alegría a Jerry Springer. Estaba sentado en mi cubículo, ocupándome de mis asuntos, cuando Sharon de recepción llamó a mi extensión. Oye, hay un tipo aquí preguntando por ti, dijo, y pude oír la preocupación en su voz. Tiene a otros 2 tipos con él, y parecen intensos. ¿Intensos? Eso es lenguaje de Sharon para estos tipos. Parecen que están a punto de empezar algo. Sharon ha estado trabajando en recepción durante 15 años. Así que, sabe la diferencia entre visitantes normales y problemas que entran por la puerta en forma humana. Bajo al vestíbulo y allí está John de pie junto al escritorio de seguridad con 2 tipos que parecen levantar camionetas por diversión. El primer tipo, más tarde descubrí que se llamaba Marcus, estaba construido como un refrigerador con brazos. El segundo, Leo, tenía el tipo de barba que sugería que o trabajaba en la construcción o vivía en el bosque y luchaba con osos por entretenimiento. John me vio venir y se hinchó el pecho como un gallo en un corral. Ahí está. Anunció lo suficientemente alto como para que la mitad del vestíbulo lo oyera. El tipo que destruyó mi matrimonio. Casi me río a carcajadas allí mismo. Este tipo acaba de decir que destruí su matrimonio. Yo. Como si yo hubiera invitado a mi esposa a un maratón de Netflix nocturno mientras su esposa embarazada estaba trabajando. Como si yo le hubiera dado una camisa para que se pusiera. Como si yo hubiera creado todo este lío. Pero mantuve la calma porque a diferencia de algunas personas, sé cómo actuar como un adulto en público. John, dije con calma. ¿Qué puedo hacer por ti? Puedes empezar por explicar por qué me costaste mi matrimonio. Ladró, acercándose como si estuviera tratando de intimidarme. El tipo medía quizás 1,72 metros y, en un buen día, tenía el tono muscular de un pretzel empapado, y llevaba una camiseta polo que había visto mejores décadas. Cosas realmente amenazadoras. No te costé tu matrimonio, respondí. Manteniendo mi voz nivelada, aunque quería señalar lo obvio. Traer a mi esposa a tu casa a las 2:30 de la mañana te costó tu matrimonio. Yo solo me aseguré de que tu esposa lo supiera. Fue entonces cuando Marcus decidió unirse a la conversación. Deberías haberte ocupado de tus propios asuntos, gruñó, cruzando los brazos como si estuviera audicionando para un trabajo de portero en el club nocturno más aburrido del mundo. ¿Ocuparme de mis propios asuntos? ¿Mis propios asuntos, amigo? Cuando otro hombre está entreteniendo a mi esposa en su sala de estar mientras ella lleva su ropa, ese es mi asunto. Esa es literalmente la definición de mi asunto. Pero Leo, claramente el cerebro de esta operación, tenía un enfoque diferente. Mira, hombre, dijo, tratando de sonar razonable. John está pasando por un divorcio difícil ahora. Los honorarios de su abogado van a ser una locura. Tú causaste este lío, así que deberías ayudar a pagarlo. Lo miré fijamente durante unos buenos 10 segundos, preguntándome si hablaba en serio o si se trataba de algún tipo de programa de cámara oculta. Déjame entender esto, dije finalmente. ¿Quieres que pague el abogado de divorcio de John porque le dije a su esposa que mi esposa estaba en su casa vistiendo su camisa a las 2:30 de la mañana? Exactamente. Intervino Marcus, aparentemente pensando que había hecho un punto brillante. Fue entonces cuando lo perdí. No me enojé, lo perdí. Estoy hablando de una carcajada a pleno pulmón. Lo perdí. Empecé a reír tan fuerte que la gente en el vestíbulo se giró para mirar. Me reí hasta que me dolieron los costados y las lágrimas corrían por mi cara. Estos 3 chiflados realmente pensaron que podían venir a mi lugar de trabajo y sacudirme por los honorarios legales de Jay como si le debiera dinero por exponer su trasero infiel. Oh, hombre, jadeé, limpiándome los ojos. Esto es genial. Ustedes realmente hablan en serio sobre esto, ¿verdad? La cara de John se estaba poniendo roja, lo que solo hizo que todo fuera más divertido. Esto no es gracioso. Mi vida está arruinada por tu culpa. Tu vida está arruinada porque decidiste jugar a la casita con una mujer casada mientras tu esposa embarazada estaba en el trabajo. Respondí, mi risa finalmente disminuyendo. Solo conecté los puntos que ya estaban allí. Fue entonces cuando nuestro guardia de seguridad, Big Mike, decidió que había escuchado suficiente.
Mike es este enorme exmilitar que no se anda con rodeos cuando se trata de drama en el lugar de trabajo. Había estado observando todo este circo desde detrás del escritorio de seguridad. Y aparentemente, 3 tipos confrontando a un empleado fue suficiente para activar su radar de esto está a punto de salirse de control. Señores, dijo Mike con esa voz tranquila pero aterradora, ¿qué significa negocios? Voy a necesitar que abandonen el edificio. Marcus, siendo el genio que era, decidió discutir con la seguridad. Estamos teniendo una conversación aquí, hombre. No, están acosando a un empleado, respondió Mike, saliendo de detrás del escritorio. Y ahora se van. John intentó una última jugada desesperada. Este tipo arruinó mi vida. Me debe dinero. Mike miró a John como si fuera un niño de jardín de infantes particularmente lento. Señor, lo que este hombre hace en su vida personal no es asunto suyo. Pero venir a su lugar de trabajo a exigir dinero es acoso. Tiene 30 segundos para salir por esa puerta o llamo a la policía y lo prohíbo permanentemente del edificio. Los 3 amigos se miraron, probablemente dándose cuenta de que ser arrestados por acoso podría no ser la mejor adición a la ya impresionante lista de fracasos recientes en la vida de Jay. Se arrastraron hacia la puerta como cachorros derrotados, pero no antes de que John se diera la vuelta y me señalara dramáticamente. Esto no ha terminado, declaró como si fuera el villano de una película de acción barata. Sí, lo está. Respondí, despidiéndome con la mano como si estuviera despidiendo a amigos en el aeropuerto. Después de que se fueron, Mike se acercó para ver cómo estaba. ¿Quieres que presente un informe de incidente?, preguntó. Absolutamente, dije, y puse a los 3 en la lista de prohibidos. Tengo la sensación de que esta podría no ser su última idea brillante. El resto del día fue realmente genial. La noticia se extendió por la oficina sobre la confrontación, y en lugar de que la gente pensara que era un alborotador, quedaron impresionados por cómo lo había manejado. Mi jefe incluso me llamó a un lado para decir que respetaba lo profesional que había permanecido bajo presión, pero la verdadera cereza en el pastel de todo este ridículo domingo llegó esa noche. Estaba en casa disfrutando de una cena pacífica para uno. Ya sabes, del tipo en que realmente puedes saborear tu comida porque nadie te está regañando por cómo masticas, cuando mi teléfono sonó. Era un mensaje de texto de Claire. Hola, soy Claire. Espero que no te importe que me ponga en contacto. Mi abogado dice que las capturas de pantalla de Instagram serían útiles para el proceso de divorcio. ¿Estarías dispuesto a compartirlas? Estaría dispuesto, señora. Ya los había organizado en una pequeña y ordenada carpeta etiquetada como evidencia de estupidez. Tenía marcas de tiempo, leyendas, todo el trabajo. Era como si Marissa hubiera creado una guía sobre cómo documentar una aventura. Le envié a Claire todo, cada captura de pantalla, cada marca de tiempo, cada leyenda ridícula, todo el rastro digital de migajas de pan que Marissa tan cuidadosamente había dejado atrás. Y con cada foto que reenviaba, me sentía un poco más como el asistente personal de Karma. La respuesta de Claire fue simple pero perfecta. Gracias. Esto es exactamente lo que necesitábamos. John no sabrá que lo golpeó. Mientras me preparaba para otra noche de sueño tranquilo, no pude evitar apreciar la justicia poética de todo. John pensó que podría intimidarme para que pagara sus facturas legales. En cambio, simplemente garantizó que estaría más motivado para ayudar a su esposa a quitarle todo lo que valía. A veces, el universo tiene sentido del humor, y a veces, solo a veces, los malos realmente reciben lo que les corresponde. Si pensabas que la documentación de la aventura de Marissa en Instagram era el colmo de la estupidez, abróchate el cinturón, cariño, porque la mujer apenas estaba empezando. C. Cuando el plan A, llorar y suplicar, y el plan B, traer a mami como respaldo, fallaron espectacularmente, decidió ir con el plan C, recurrir al tribunal de la opinión pública. Porque nada dice soy la víctima aquí como airear tus trapos sucios en Facebook para que todos tus compañeros de la secundaria los vean. Me enteré de esta última obra maestra de autodestrucción por mi primo Jaque, quien me envió un mensaje de texto alrededor de las 10 de la mañana del viernes con un simple mensaje. Hermano, tu esposa está teniendo un colapso total en Facebook. Quizás quieras ver esto antes de que lo borre. Ahora Jaque es un buen tipo,
pero también tiene un asiento de primera fila para un drama familiar que haría llorar de envidia a los productores de reality shows. Así que cuando dice que alguien está teniendo un colapso, sabes que va a ser épico. Abrí Facebook durante mi descanso para el café y Santo Jesús en un helicóptero. Fue como ver el Titanic hundirse en tiempo real, excepto que en lugar de un iceberg, Marissa había chocado con su propia estupidez. La publicación era una novela. Estoy hablando de una disertación completa sobre cómo los hombres de verdad no abandonan a sus esposas en su momento de necesidad. Había escrito toda esta historia lacrimógena sobre cómo había cometido un pequeño error y cómo yo estaba siendo cruel y vengativo al no perdonarla. Según su versión de los hechos, ella era solo una pobre, víctima inocente que había bebido demasiado vino en un evento de trabajo y necesitaba que su esposo fuera a rescatarla como una especie de caballero de brillante armadura. La publicación había estado activa durante quizás 2 horas y ya tenía unos 30 comentarios de su pequeña cámara de eco de amigos facilitadores. Ya sabes el tipo, las mismas mujeres que se animan mutuamente, no importa qué tipo de comportamiento desastroso estén presenciando. Te mereces algo mejor, chica. Él no te aprecia. Él se lo pierde. El coro griego habitual de malos consejos y búsqueda de validación. Pero entonces sucedió algo hermoso. Alguien, y que Dios bendiga a quien quiera que fuera esta persona, comentó con una simple pregunta que lo cambió todo. ¿No engañaste con un hombre casado cuya esposa embarazada estaba en el trabajo? Fue como si alguien hubiera lanzado una granada en una fiesta de té. La sección de comentarios pasó de ser de apoyo a ser salvaje en unos 30 segundos. La gente empezó a pedir detalles. Alguien más comentó, espera, ¿no fue esto a las 2:30 de la mañana? Luego otro, ¿de quién era la camisa que llevabas en esas historias de Instagram? Oh, sí, amigos. Los propios amigos de Marissa habían visto las historias de Instagram antes de que las borrara, y no estaban de acuerdo. El mejor comentario vino de su amiga Jessica, quien siempre había pensado que era bastante sensata. Chica, documentaste toda tu aventura en las redes sociales y luego te enojaste cuando tu esposo no vino a rescatarte de las consecuencias. Eso no es abandono. Eso es selección natural. Selección natural. Casi escupo mi café de la risa. Jessica no solo estaba lanzando indirectas. Estaba lanzando llamaradas solares. Pero el verdadero golpe de gracia llegó cuando alguien etiquetó a Clare en los comentarios. Así es. Trajeron a la esposa embarazada de Jay a este fiasco de Facebook. Clare no dijo mucho, solo comentó con un simple mensaje. Gracias a todos por su apoyo durante este difícil momento. La verdad tiene una forma de salir a la luz. Elegante, digna, todo lo que Marissa no era. En una hora, la publicación se había convertido en una zona de desastre total para Marissa. La gente compartía historias sobre sus propias experiencias con infieles, publicaba memes sobre el karma, y en general, la trataba como el cuento con moraleja en el que se había convertido. La mujer que pensó que iba a recibir simpatía y apoyo se convirtió en el recordatorio diario de Internet de que las acciones tienen consecuencias. Al mediodía, borró la publicación. Pero ya sabes cómo funciona Internet. Una vez que algo está ahí fuera para siempre. Las capturas de pantalla volaban más rápido que los chismes en una comida de la iglesia. Su intento de control de daños se había vuelto más dañino que el drama original. Pero Marissa, siendo Marissa, no había terminado de tomar decisiones terribles. O no, se aferró a la estupidez y decidió llevar su campaña directamente a mi familia porque si no puedes ganar en el tribunal de la opinión pública, ¿por qué no intentar manipular a la madre de tu ex? Alrededor de las 3 de la tarde, mi mamá me llamó riendo tan fuerte que apenas podía hablar. No vas a creer esto. Jadeó entre risas. Tu esposa acaba de aparecer en mi casa con un plato de galletas y una presentación de PowerPoint. Una presentación de PowerPoint. La mujer hizo una presentación de PowerPoint sobre nuestro matrimonio. Ni siquiera podía enojarme. Estaba demasiado ocupado impresionado por la pura audacia de todo. Según mi mamá, Marissa había preparado toda una presentación de diapositivas sobre cómo yo era emocionalmente inaccesible y la había abandonado en su momento de necesidad. Tenía gráficos y diagramas y todo tratando de demostrar que yo era el verdadero villano en esta historia. Mamá dijo que en realidad estaba bastante bien diseñada, lo que de alguna manera la hacía aún más ridícula. Pero aquí está la cosa sobre mi mamá.
No crió a ningún tonto. Patricia Wilson ha estado tratando con gente durante 63 años y puede detectar a un manipulador a 3 condados de distancia. Dejó que Marisa terminara toda su presentación, aceptó las galletas cortésmente, y luego le dio el tipo de reprimenda verbal de la que se hacen leyendas. Cariño, le dijo mamá, cría a mi hijo para que fuera honesto, leal y fiel. Lo engañaste con un hombre casado cuya esposa estaba trabajando en un turno de noche para mantener a su creciente familia. Mi hijo está mejor sin ti. Y francamente, me avergüenza haberte dado la bienvenida a nuestra familia. Luego le devolvió las galletas y cerró la puerta. Cuando mamá me contó esta historia, me sentí más orgulloso de ella que en años. La mujer no solo detuvo el intento de manipulación de Marisa. Lo hizo con el tipo de gracia y dignidad que te recuerda por qué te convertiste en un ser humano decente en primer lugar. Pero aparentemente, Marisa aún no había terminado de avergonzarse. Porque alrededor de las 6 de la tarde, apareció en el edificio de mi oficina. Seguridad llamó para informarme que estaba en el vestíbulo llorando y pidiendo verme. Bajé y allí estaba ella, con el rímel corrido por la cara, luciendo como si hubiera pasado por una licuadora. La misma mujer que había estado publicando con confianza historias de Instagram sobre su aventura de Netflix y Relax 3 días antes ahora era un completo desastre. Por favor, suplicó. Solo háblame. 5 minutos. Puedo explicarlo todo. Marisa, dije, manteniendo mi voz tranquila y profesional. No hay nada que explicar. Vi las historias de Instagram. Sé lo que pasó. Hemos terminado, pero te amo. Gritó lo suficientemente fuerte como para que todos en el vestíbulo se giraran y miraran. ¿También amas a John? Aparentemente, respondí. El amor no es el problema aquí. La lealtad lo es. Seguridad la escoltó fuera después de eso. Y volví arriba sintiéndome como si acabara de esquivar la bala más dramática del mundo. Mientras me acomodaba de nuevo en mi trabajo, no pude evitar pensar en lo diferente que iba a ser mi vida sin todo este caos. No más preguntarme dónde estaba realmente cuando decía que estaba trabajando hasta tarde. No más revisar su teléfono cuando no estaba mirando. No más esa sensación persistente en mi estómago de que algo no estaba bien. Por primera vez en meses, tal vez años, sentí que podía respirar de nuevo. La verdad finalmente estaba ahí fuera y estaba liberando a todos. Incluso si algunas personas no eran lo suficientemente inteligentes como para apreciar su libertad todavía. ¿Alguna vez has visto a dos personas cavar sus propias tumbas con tanto entusiasmo que empiezas a preguntarte si van por algún tipo de récord mundial? Bueno, eso es exactamente lo que pasó después en el show de Marisa y John porque aparentemente ser expulsado de su casa, confrontarme en mi oficina y que su aventura fuera expuesta a todos no fue el fondo del pozo. Fue solo el acto de apertura. Era lunes por la mañana y estaba sentado en mi escritorio con mi café, disfrutando de la paz y la tranquilidad de una existencia libre de dramas cuando mi teléfono empezó a sonar con notificaciones. No del tipo enojado y desesperado al que me había acostumbrado de Marisa, sino del tipo santo cielo, tienes que ver esto de amigos y familiares. El primer mensaje de texto fue de mi hermano Mike. Amigo, tu ex esposa y su novio acaban de oficializar su relación en Facebook. Vas a querer ver este desastre. Oficial en Facebook. Estos dos genios absolutos decidieron que lo que realmente necesitaba su situación era más atención pública porque nada dice somos serios con esta relación como anunciarlo al mundo. Mientras los papeles de divorcio de John todavía están calientes de la impresora y su esposa embarazada está averiguando cómo criar a un bebé como madre soltera. Abrí Facebook y allí estaba, en toda su gloria insensible. Una foto de pareja de Marisa y John. Todo sonrisas y abrazos con la leyenda, a veces el amor te encuentra cuando menos lo esperas. Leer arte comienzos amor verdadero bendecido. Bendecido. Usaron la palabra bendecido. Estas dos personas que destruyeron dos matrimonios, lastimaron a una mujer embarazada y crearon suficiente drama para alimentar una telenovela española durante 6 temporadas y pensaron que estaban bendecidos. La foto en sí era otra cosa. Estaban en algún restaurante de cadena genérico. Parecía a plebeyes o TGI fraídas tratando de parecer una pareja feliz en una cita romántica. John tenía su brazo alrededor de Marisa. Ambos sonriendo como si acabaran de ganar la lotería en lugar de ser las dos personas más odiadas en sus círculos sociales.
Pero aquí es donde se pone bueno. La sección de comentarios era absolutamente salvaje. Estoy hablando de niveles bíblicos de destrucción digital. Fue como ver una ejecución pública, excepto que los verdugos eran sus propios amigos y familiares. El hermano de Jai, David, fue el primero en salir a la palestra. Estás muerto para mí. No vuelvas a contactar a nuestra familia. La madre de Jai, la dulce y anciana señora Henderson, que solía llevar galletas a las barbacoas del vecindario, soltó esta bomba. Estoy profundamente decepcionada de ti, Ion. Pensé que te había criado mejor que esto. No traigas a esta mujer con nuestra familia. Incluso la propia prima de Marissa, Ashley, que había sido una de las voces de apoyo en su publicación anterior, aparentemente había llegado a su límite. Chica, ¿qué te pasa? La esposa de este hombre está a punto de tener un bebé, y tú estás publicando fotos de pareja. ¿Has perdido completamente la cabeza? Pero el verdadero golpe de gracia fue Clare. No escribió un comentario largo y enojado. No se metió en una pelea de Facebook. Simplemente publicó un solo emoji de corazón. Eso es todo. Un pequeño corazón rojo. Y de alguna manera fue más devastador que todos los comentarios enojados combinados porque todos sabían lo que significaba ese corazón. Significaba que estoy superando esto. Significaba que estoy centrada en cosas más importantes. Significaba que mientras ustedes dos juegan a disfrazarse y publican selfies, yo me estoy preparando para traer una vida humana a este mundo. El emoji del corazón se convirtió en un grito de guerra. La gente comenzó a responder con sus propios corazones, con mensajes de apoyo para Clare, con promesas de ayudarla a superar el divorcio. En cuestión de horas, hubo más de 200 reacciones a ese único emoji, y cada una de ellas fue un clavo en el ataúd de la imagen pública de John y Marissa. Los comentarios siguieron llegando todo el día. Los compañeros de trabajo de Jai comenzaron a intervenir. Aparentemente, la noticia se había extendido por su oficina sobre toda la situación. Sus amigos de la secundaria expresaban su disgusto. Incluso personas que no reconocía compartían la publicación y añadían sus propios comentarios sobre lo pedazos que eran estos dos. Mi comentario favorito personal vino de alguien llamada Betty, que creo que era la tía de Clare. Llevo casada 43 años, y puedo decirte que las relaciones construidas sobre mentiras y traición no duran. Ustedes dos se merecen el uno al otro, y eso no es un cumplido. Betty no estaba bromeando. 43 años de matrimonio te dan la autoridad para lanzar ese tipo de bomba de verdad. Por la tarde, la publicación había sido compartida docenas de veces, principalmente por personas que añadían sus propios comentarios sobre el karma y las consecuencias. Alguien había hecho una captura de pantalla y la había publicado en un grupo de Facebook llamado Drama de Pueblo Pequeño, donde estaba recibiendo aún más atención. Todo se había vuelto viral de la peor manera posible. John y Marissa eran tendencia, y no por nada bueno. Alrededor de las 3 de la tarde, aparentemente se dieron cuenta de su error y eliminaron la publicación. Pero de nuevo, Internet es para siempre y las capturas de pantalla ya estaban por todas partes. El daño estaba hecho y no había vuelta atrás. Pero aquí es donde su estupidez realmente alcanzó nuevas alturas. En lugar de pasar desapercibidos y dejar que el calor se disipara, se aferraron a su decisión. Publicaron otra foto más tarde esa noche, esta vez desde lo que parecía ser el sótano de la madre de John con la leyenda: los que odian van a odiar, pero el amor lo conquista todo. Dos corazones, el amor lo conquista todo desde un sótano. Mientras se esconden de las consecuencias de sus acciones. La segunda publicación duró unos 30 minutos antes de que la eliminaran, pero no antes de recibir otra ronda de comentarios brutales. La propia madre de Jai comentó al respecto. Esto no es amor, Ion. Esto es egoísmo e inmadurez, y ya no eres bienvenido en mi sótano. Su propia madre lo echó del sótano. No podría haber escrito un final mejor para ese capítulo particular de estupidez si lo hubiera intentado. Todo el fiasco de Facebook tuvo una consecuencia más de la que no me enteré hasta más tarde. Aparentemente, alguien del departamento de recursos humanos de su empresa vio las publicaciones y comenzó a hacer preguntas. La misma empresa que tenía reglas sobre las relaciones entre compañeros de trabajo. La misma empresa donde John había estado usando tarjetas de crédito corporativas para financiar sus citas con Marissa.
Para el miércoles, ambos habían sido llamados a reuniones con recursos humanos. Ya se corría la voz en su oficina de que había una investigación en curso. El anuncio en las redes sociales no solo los había avergonzado públicamente, sino que los había puesto en el punto de mira profesionalmente. Mientras veía desarrollarse todo este desastre desde la comodidad de mi vida libre de dramas, no pude evitar sentir que estaba viendo una especie de clase magistral de cómo no manejar una crisis. Cada decisión que tomaron solo los hundió más en el agujero que habían creado para sí mismos. La mejor parte, no tuve que hacer nada. Simplemente me senté y los vi destruirse a sí mismos con su propia estupidez. A veces, la mejor venganza es simplemente darle a la gente suficiente cuerda para que se ahorquen solos. Y vaya que estos dos tenían suficiente cuerda para abrir su propia ferretería. ¿Sabes lo que dicen sobre el karma? Pero es minuciosa. Y vaya que estaba a punto de mostrarle a John y a Marissa cuán minuciosa podía ser. Porque mientras estaban ocupados jugando a la casita en las redes sociales y pensando que se habían salido con la suya con su pequeña aventura, las ruedas de la justicia corporativa ya estaban girando y esas ruedas estaban a punto de atropellarlos como un tren de carga llevando una carga de tú. Absolutamente. Empezó el jueves por la mañana cuando recibí un mensaje de texto de Steve, mi amigo que trabaja en el mismo edificio que la compañía de John y Marissa. Amigo, decía el mensaje, hay unos tipos serios caminando por la oficina de J, como del FBI con maletines y todo. Ahora Steve tiene tendencia a exagerar. Es el mismo tipo que una vez me dijo que vio a Bigfoot en un drive-thru de Wendy's. Pero cuando envía fotos de seguimiento de investigadores reales caminando por un edificio de oficinas, sabes que algo grande está pasando. Resulta que la pequeña investigación de recursos humanos sobre la relación de John y Marissa había descubierto mucho más que solo dos empleados rompiendo la política de fraternización de la compañía. Estamos hablando de fraude financiero a gran escala, robo de tiempo y mal uso de los recursos de la compañía. Estos dos idiotas no solo habían estado tonteando. Habían estado tonteando con el dinero de la compañía, y habían dejado un rastro de papel más largo que un recibo de CVS. La primera ficha de dominó en caer fueron los registros de las tarjetas de crédito. ¿Recuerdan cómo John había estado llevando a Marissa a todos esos almuerzos de negocios y reuniones con clientes? Bueno, resulta que había estado cargando cada cena romántica, cada botella de vino, cada habitación de hotel durante sus pequeños encuentros vespertinos a la American Express de la compañía. Estamos hablando de miles de dólares en cargos fraudulentos. Todo meticulosamente documentado con recibos que mostraban claramente que no eran gastos de negocios. La mejor parte, John había estado categorizando estos cargos como entretenimiento de clientes en el sistema de gastos. Así que, cuando los auditores comenzaron a investigar, encontraron entradas como cena de clientes en Romanos Macaroni Grill, $12,743 en noches en las que se suponía que John estaba entreteniendo a importantes clientes corporativos. Pero los recibos del restaurante mostraban que solo eran él y Marissa compartiendo una botella de vino y actuando como adolescentes. Pero espera, hay más. La investigación del departamento de TI reveló que John había estado reservando salas de conferencias para lo que etiquetó como sesiones de planificación estratégica y reuniones de proyectos. Excepto que no eran reuniones, eran sesiones de ligue. Las grabaciones de seguridad mostraban a John y Marissa entrando en estas salas de conferencias sin portátiles, sin cuadernos, sin ningún material de negocios, y saliendo luciendo como si hubieran estado luchando entre ellos en lugar de luchar con las proyecciones trimestrales. El registro de TI mostró que durante estas reuniones, ninguno de los dos estaba accediendo a ningún sistema o archivo relacionado con el trabajo. En cambio, estaban transmitiendo música de Spotify y probablemente haciendo cosas que harían que el personal de limpieza renunciara si se enteraran. El fraude en la hoja de tiempo de Marissa fue igualmente espectacular. Esta mujer había estado fichando cada mañana como una empleada modelo, pero luego se escabullía para pausas de almuerzo de 2 y 3 horas para encontrarse con John. El sistema de tarjeta de acceso electrónico la mostraba saliendo del edificio al mediodía y no regresando hasta las 4 de la tarde, pero sus hojas de tiempo la mostraban trabajando todo el día. Había estado robando 4 horas de pago cada día durante meses. Además, podía ir a jugar a la casita con su novio casado mientras su esposa embarazada estaba en el trabajo. Los auditores calcularon que había robado más de $8,000 en salarios al falsificar sus registros de tiempo. Pero aquí es donde se pone realmente bueno. John había estado haciendo lo mismo.
Este genio se había marcado como trabajando de forma remota o en reuniones con clientes durante las mismas horas en que se reunía con Marissa. El seguimiento GPS de su teléfono de la compañía lo mostraba en restaurantes, hoteles e incluso en su propia casa durante las horas en que se suponía que estaba cerrando grandes negocios. El equipo de investigación de la compañía elaboró una cronología que parecía una clase magistral de fraude laboral. Tenían recibos de tarjetas de crédito, registros de tarjetas de acceso, datos de GPS de teléfonos, registros de correo electrónico e incluso las historias de Instagram que Marissa tan amablemente había documentado. Era como si estos dos hubieran estado tratando de crear el estudio de caso perfecto sobre cómo ser despedido y posiblemente procesado en 10 sencillos pasos. Para el viernes por la tarde, ambos fueron llamados a reuniones separadas con recursos humanos, asesoría legal y lo que estoy bastante seguro eran investigadores federales reales. Steve logró tomar una foto de ambos saliendo del edificio llevando cajas de cartón, luciendo como si acabaran de ser atropellados por un autobús lleno de realidades. La compañía no se anduvo con rodeos. Los despidieron a ambos inmediatamente, exigieron el reembolso de todos los gastos fraudulentos y presentaron cargos penales por malversación y robo. El recuento final de Hay ascendió a más de $15,000 en cargos fraudulentos de tarjetas de crédito y salarios robados. El de Marissa fue de poco más de $9,000. Combinados, habían robado suficiente dinero para comprar un coche usado decente. Y lo habían hecho todo por el bien de andar a escondidas como adolescentes cachondos. Pero el colapso corporativo fue solo el aperitivo del plato principal de destrucción que fueron los procedimientos de divorcio de John. La abogada de Claire había estado ocupada. Y cuando digo ocupada, quiero decir que esta mujer había preparado un caso que haría llorar de envidia profesional a Sherlock Holmes. ¿Recuerdan todas esas capturas de pantalla de Instagram que le había enviado a Claire? Su abogada las había utilizado para construir una cronología que mostraba que la infidelidad de John no era solo emocional o física. Era financiera. Cada cena que había cargado a la tarjeta de la compañía, cada habitación de hotel que había reservado para sus reuniones vespertinas, cada botella de vino que compró con bienes maritales. Todo se convirtió en evidencia de que había estado utilizando sus recursos conjuntos para financiar su aventura. En la mayoría de los estados, cuando se utilizan bienes maritales para financiar una aventura extramatrimonial, el cónyuge traicionado obtiene lo que se llama daños por disipación. Básicamente, el tribunal dice, gastaste nuestro dinero en tu amante, así que ahora le debes ese dinero a tu esposa, más intereses, más daños punitivos. La abogada de Claire calculó que John había gastado más de $25,000 de bienes maritales en su aventura con Marissa. Habitaciones de hotel, cenas, regalos, incluso el dinero de la gasolina que había gastado para encontrarse con ella. Todo estaba documentado. Todo era rastreable, y todo estaba a punto de costarle todo lo que poseía. La sentencia de divorcio fue brutal. Claire obtuvo la casa, la custodia total de su hija, pensión alimenticia, manutención de los hijos y la mitad de las cuentas de jubilación de John. Pero aquí está el truco. También se le concedieron los $25,000 en daños por disipación, más los honorarios de los abogados, más los daños punitivos por la mala conducta deliberada y deseada de Hay. Cuando todo estuvo dicho y hecho, John le debía a Claire más de $40,000 en efectivo, más pagos mensuales de manutención que durarían hasta que su hija cumpliera 18 años. El tribunal ordenó la venta inmediata de todos sus bienes, su camioneta, su barco, su motocicleta, incluso sus palos de golf para pagar la sentencia. A finales de mes, John había perdido su trabajo, su casa, su esposa, su hija, su camioneta y prácticamente todo lo demás que poseía. El hombre que pensaba que era tan listo andando a escondidas con mi esposa era ahora un desempleado de 36 años, moroso, que vivía en el sótano de su madre con el sueldo embargado y una puntuación de crédito más baja que la mayoría de los handicaps de golf de la gente. Y la mejor parte, su madre le hacía pagar el alquiler. Cuando la gente se está ahogando, se aferran a cualquier cosa para mantenerse a flote, incluso si es un cactus cubierto de alambre de púas. Y Marissa, bueno, estaba tan desesperada como se puede estar. Su novio vivía en el sótano de su mamá. Se enfrentaba a posibles cargos penales por fraude laboral, y todo su círculo social básicamente la había excomulgado más rápido que un vampiro en un festival de ajo. Así que, naturalmente, decidió que era hora de sacar la opción nuclear,
el truco más antiguo en el libro de jugadas de la mujer infiel. Debería haberlo visto venir. Honestamente, fue como ver una película predecible donde sabes exactamente lo que va a pasar a continuación, pero sigues mirando de todos modos porque quieres ver cuán espectacularmente va a fallar el villano. Era un miércoles por la noche y en realidad estaba teniendo una semana decente por una vez. El trabajo iba bien. Había estado durmiendo mejor de lo que lo había hecho en meses e incluso había logrado salir a tomar algo con los chicos sin tener que revisar mi teléfono cada 5 minutos por alguna crisis fabricada. La vida sin drama constante estaba resultando ser bastante fantástica. Estaba calentando en el microondas unas sobras de comida china. Viviendo esa vida de soltero como un rey cuando sonó el timbre. Ahora, dados los eventos recientes, no esperaba exactamente ninguna visita amistosa. Podría haber sido una entrega, podrían haber sido los vecinos, o podría haber sido otro de los brillantes planes de Marisa para recuperarme. Dada mi suerte últimamente, apostaba por la opción 3. Miré por la mirilla, y efectivamente, allí estaba Marisa de pie en mi puerta. Pero se veía diferente esta vez. No enojada, no desesperada, y llorando como en sus últimas apariciones. Parecía nerviosa, quizás incluso asustada. Le temblaban las manos y seguía mirando a su alrededor como si le preocupara que alguien pudiera verla. Abrí la puerta, manteniendo la cadena de seguridad puesta porque no soy completamente estúpido. ¿Qué quieres, Marisa? Levantó una prueba de embarazo positiva con ambas manos, como si estuviera presentando el Santo Grial o algo así. Es tuyo, dijo. Y su voz hacía esa cosa temblorosa que la gente hace cuando está mintiendo descaradamente, pero realmente necesita que les creas. Ahora, debo darle crédito por la creatividad. Quiero decir, después de que todo lo demás había fallado espectacularmente, decidió ir con la clásica rutina de, ups, estoy embarazada y tú eres el padre. Es como el pase Ave María de la manipulación de relaciones. Desesperado, baja probabilidad de éxito. Pero si funciona, lo cambia todo. El problema es que Marisa no es ni de lejos tan inteligente como cree que es. Nunca lo ha sido realmente. Es el tipo de persona que cree que está jugando al ajedrez en 4D cuando en realidad está jugando al 3 en raya consigo misma y perdiendo. Déjame ver eso, dije, extendiendo la mano. Dudó un segundo de más. ¿Qué? ¿Qué? Porque acabas de aparecer en mi puerta con una prueba de embarazo positiva afirmando que es mía, y quiero echarle un vistazo más de cerca. Me la entregó a regañadientes, e inmediatamente noté algo extraño. La prueba parecía demasiado limpia, demasiado perfecta, como si acabara de salir de un anuncio de revista de pruebas de embarazo. Sin manchas, sin marcas, nada que sugiriera que realmente había sido utilizada por una persona real. Saqué mi teléfono y abrí la búsqueda inversa de imágenes de Google. Es esta pequeña y práctica función en la que puedes subir una foto y averiguar en qué otro lugar de Internet aparece esa misma imagen. Tarda unos 30 segundos si sabes lo que estás haciendo. Tomé una foto de la prueba y la subí. Los resultados volvieron más rápido de lo que se tarda en decir. Mentiroso patológico. La misma imagen exacta, el mismo ángulo, la misma iluminación, todo igual aparecía en un tablero de Pinterest de 2019 titulado Ideas para anunciar el embarazo. Era literalmente una foto de archivo que alguna influencer embarazada había publicado hace 3 años como inspiración sobre cómo revelar los embarazos a las parejas. Empecé a reír, no una risita educada o una sonrisa burlona. Estoy hablando de lágrimas a pleno pulmón corriendo por mi cara. Doblado por la risa. El tipo de risa que hace que tus vecinos se pregunten si finalmente perdiste la cabeza. Ni siquiera pudiste fingirlo correctamente. Jadeé, devolviéndole la prueba. Literalmente buscaste en Google prueba de embarazo positiva e imprimiste el primer resultado. Marisa, esto es triste incluso para ti. Su cara pasó por unos 6 colores diferentes, empezando por el blanco pálido y terminando en algún lugar cercano al rojo de un camión de bomberos. Me arrebató la prueba y empezó a balbucear alguna excusa sobre que había hecho varias pruebas y que esta era solo una de ellas. Pero ambos sabíamos que la habían pillado con las manos en la masa. Vete de mi propiedad, dije, todavía riendo. Y no vuelvas. La próxima vez que quieras fingir un embarazo, tal vez intenta orinar en el palito primero.
Se dio la vuelta y prácticamente corrió a su coche, los neumáticos chirriando mientras salía de mi aparcamiento como si estuviera huyendo de la escena de un crimen, lo que en cierto modo era. Mientras veía sus luces traseras desaparecer en la distancia, me di cuenta de algo importante. Esa fue probablemente la última vez que iba a ver a Marisa en persona. La mujer que había sido el centro de mi universo durante 3 años, con la que había planeado envejecer, con la que había compartido sueños y esperanzas y una hipoteca. Se estaba yendo para siempre. Y todo lo que sentí fue alivio. No más mentiras, no más manipulación, no más preguntarme a qué nuevo nivel de locura iba a llegar a continuación. La basura se había sacado oficialmente a sí misma, y yo finalmente era libre de seguir con mi vida. Más tarde esa noche, borré su número de mi teléfono. Se sintió como cerrar un libro sobre el peor capítulo de mi vida y prepararme para empezar a escribir uno mucho mejor. ¿Sabes lo que es gracioso de tocar fondo? La mayoría de la gente piensa que es un solo momento, un gran choque donde todo se desmorona a la vez. Pero la verdad es que tocar fondo es más como una avalancha en cámara lenta. Te caes, piensas que has tocado fondo, luego descubres que hay un nuevo nivel de porquería esperándote debajo. Y para John y Marisa, esa avalancha estaba a punto de volverse mucho más interesante. Habían pasado unos 2 meses desde el patético truco de embarazo falso de Marisa, y el universo parecía estar acomodándose en una nueva normalidad. Una normalidad donde las consecuencias realmente significaban algo, donde las acciones tenían repercusiones duraderas, y donde el karma no era solo una cita de Instagram para sentirse bien, sino una fuerza real de la naturaleza que aparentemente tenía un sentido del humor realmente retorcido. La primera noticia llegó de la propia Clare. Había empezado a enviarme mensajes de texto ocasionalmente, nada romántico o inapropiado, solo actualizaciones sobre cómo iban las cosas y un agradecimiento ocasional por ayudarla a obtener la evidencia que necesitaba. Era como tener un amigo por correspondencia que casualmente estaba viviendo las secuelas de la misma explosión que había hecho estallar mi matrimonio. Victoria y Henderson nacieron esta mañana. Decía su mensaje de texto junto con una foto de la niña más hermosa que había visto. 7:30, es perfecta. Victoria, tuve que reírme con la elección del nombre. Cuando Clare lo había mencionado antes, pensé que solo estaba siendo dramática. Pero al ver esa carita, tan inocente y perfecta, nacida en un mundo donde su padre había elegido una aventura por encima de su familia. Sí, Victoria era el nombre perfecto. Esta niña iba a ser criada por una mujer que había luchado por lo que era correcto y había ganado. Se llama Victoria porque soy victoriosa, me había dicho Clare meses atrás. Y al mirar esa foto, entendí exactamente lo que quería decir. No se trataba solo de ganar un caso de divorcio o de vengarse de un marido infiel. Se trataba de elegir construir algo hermoso a partir de los escombros que otra persona había creado. El siguiente mensaje de texto de Claire me hizo sonreír aún más. John apareció en el hospital ayer exigiendo ver a su hija. La seguridad tuvo que escoltarlo fuera cuando empezó a gritar sobre sus derechos. Aparentemente, deber $40,000 en manutención atrasada y estar desempleado no te da muchos derechos. La imagen mental de John siendo expulsado de una sala de maternidad por la seguridad del hospital era casi demasiado perfecta. Aquí está esta mujer, Clare, que acaba de dar a luz a su hijo, comenzando su nueva vida como madre soltera. Y este imbécil aparece pensando que puede simplemente entrar y jugar al papá después de todo lo que había hecho. Pero el verdadero golpe de gracia llegó en el mensaje de seguimiento de Cliff. La mejor parte, trajo a Marisa con él al hospital donde yo estaba dando a luz a su bebé. Todavía están juntos, aparentemente viviendo en el sótano de su madre y pensando que hay algún tipo de trágica historia de amor. John y Marisa, todavía juntos, viviendo en el sótano de su madre como un par de adolescentes a los que sus padres no les dejan tener fiestas de pijamas. Las dos personas que destruyeron sus vidas el uno por el otro ahora estaban atrapadas el uno con el otro, probablemente porque nadie más los querría. Aprendí más sobre su situación de vida de mi primo Jake, que se había convertido en mi fuente no oficial de todos los jugosos detalles sobre su continua caída. Aparentemente, la madre de Jai, a quien siempre había pensado que era una dulce anciana, se había convertido en una directora de prisión. Les está cobrando el alquiler a ambos. Me dijo Jake mientras tomábamos unas cervezas un viernes por la noche. Pero aquí está la mejor parte.
Les hizo firmar un contrato de arrendamiento con reglas escritas reales publicadas en el refrigerador. No hay invitados nocturnos, no hay alcohol, no hay música alta después de las 9 de la noche. Y mi favorito personal, no hay comportamiento inapropiado en ninguna parte de la casa excepto en su habitación. Y la habitación tiene que permanecer sin llave durante el día. La imagen de John y Marissa, ambos en sus 30 años, viviendo bajo las reglas de la casa como adolescentes castigados, era tan absurda que casi me atraganto con la cerveza. Se pone mejor. Continuó Jake. Les hace hacer tareas domésticas. John tiene que cortar el césped y sacar la basura. Marissa tiene que limpiar los baños y lavar la ropa. Y si no hacen sus tareas, les descuenta el dinero del alquiler. Pero la parte realmente hermosa de su existencia en el sótano provino de la situación laboral de Jay. ¿Recuerdan cómo este tipo solía ser un importante gerente de cuentas que ganaba un buen dinero y conducía una bonita camioneta? Bueno, esos días estaban más muertos que el disco. Después de ser despedido por malversación y que le embargaran el sueldo por manutención de los hijos, el único trabajo que John pudo encontrar fue reponer estantes en el Walmart local de 11 de la noche a 7 de la mañana. Así es. El hombre que solía llevar a mi esposa a cenar y a beber con la tarjeta de crédito de la compañía ahora llevaba un chaleco azul y escaneaba códigos de barras en medio de la noche. Y debido a la orden de embargo, alrededor del 60% de su sueldo iba directamente a Clare antes de que él lo viera. Jake tenía un amigo que trabajaba en el mismo turno. Y según él, John era un desastre andante. El tipo aparece cada noche luciendo como si no hubiera dormido en semanas. Informó el amigo de Jake, sigue murmurando sobre que todo esto es temporal, que va a volver a la cima. Pero mientras tanto, llega 45 minutos tarde la mitad de las veces porque tiene que tomar el autobús y la semana pasada arruinó tanto el sistema de inventario que tuvieron que volver a entrenarlo en el autobús. John estaba tomando el autobús porque le habían embargado su camioneta para pagar el acuerdo de Clare. El hombre que solía recoger a mi esposa para sus pequeñas aventuras vespertinas ahora tomaba el transporte público para su trabajo de medianoche en el supermercado. Pero la caída en desgracia de John no fue nada comparado con lo que le había pasado a Marissa. Si John vivía en un purgatorio en el sótano, Marissa estaba experimentando su propio nivel especial de infierno. Había logrado encontrar trabajo apenas. Después de semanas de ser rechazada en todas partes donde aplicaba, aparentemente las noticias viajan rápido en un pueblo cuando eres famoso en Internet por todas las razones equivocadas. Finalmente consiguió un trabajo en un centro de llamadas a unos 2 pueblos de distancia. El tipo de lugar que contrata a cualquiera con pulso porque su tasa de rotación es más alta que la de un McDonald's durante una inspección de salud. El viaje solo la estaba matando. Sin coche, el suyo había sido embargado por pagos atrasados después de que la despidieran. Tenía que tomar una combinación de autobuses que convertía lo que debería haber sido un viaje de 30 minutos en un viaje de 2 horas en cada sentido. Pasaba 4 horas al día en transporte público para llegar a un trabajo que pagaba el salario mínimo y trataba a los empleados como piezas reemplazables. Pero la verdadera belleza de la situación de Marissa era lo completamente aislada que se había vuelto. ¿Recuerdan a todos esos amigos que solían permitir su comportamiento y animarla durante sus colapsos en Facebook? Sí, hacía mucho que se habían ido. El punto de inflexión había llegado cuando Marissa intentó colarse en una noche de chicas que su ex amiga Jessica estaba organizando. Según la novia de Jake, que conocía a alguien que estaba allí, Marissa apareció sin ser invitada e inmediatamente comenzó a coquetear con el novio de Jessica. Estaba literalmente coqueteando con él justo delante de Jessica. Nos contó la novia de Jake, como tocándole el brazo, riéndose de todo lo que decía, todo el tinglado. Jessica le dijo que se fuera, y Marissa comenzó a llorar sobre cómo todos la habían abandonado y que solo necesitaba amigos. Pero los amigos ya no se lo creían. La habían visto destruir su matrimonio, arruinar a la familia de John, ser despedida por fraude, y ahora estaba tratando de seducir a sus novios. Incluso el amigo más facilitador tiene límites, y Marissa había superado esos límites a unos 100 km por hora. Aparentemente, Jessica había pronunciado el tipo de discurso que se convierte en leyenda en los círculos sociales. No eres una víctima, Marissa. Eres un tornado. A donde quiera que vayas, dejas destrucción a tu paso. No te estamos abandonando. Nos estamos protegiendo.
Después de esa noche, Marissa quedó completamente aislada de su antiguo círculo social. No más noches de chicas, no más mensajes de texto de apoyo, no más hombros en los que llorar, solo ella, John, las reglas del sótano de su madre y la rutina diaria de un trabajo de centro de llamadas con salario mínimo en un pueblo donde nadie conocía su nombre. Incluso su relación con su propia madre se había vuelto tóxica. Diane, quien una vez había sido la mayor defensora y facilitadora de Marissa, aparentemente también había llegado a su punto de quiebre. Le estaba cobrando a Marissa el alquiler para quedarse en su antigua habitación cuando no estaba en la casa de la madre de Jai. Y según los chismes del vecindario, sus peleas eran lo suficientemente fuertes como para oírse a 3 casas de distancia. Tu madre le está diciendo a todo el que escucha que está avergonzada de ti. Me dijo Jake, dice que no sabe cómo crió a alguien que podría ser tan egoísta y destructivo. El último clavo en el ataúd social de Marissa provino de una fuente inesperada, la iglesia de Jai. Aparentemente, el pastor Graham había decidido usar la situación de John y Marissa como un momento de enseñanza para su congregación. No por su nombre, por supuesto, pero todos sabían exactamente de quién estaba hablando cuando pronunció una serie de sermones llamada El Destructor en medio de ustedes. Reconociendo y evitando a aquellos que traen el caos. La mamá de Jake iba a la misma iglesia, y dijo que fue brutal. El pastor Graham habló sobre personas que seducen a los casados, destruyen familias y luego se hacen las víctimas cuando llegan las consecuencias. Habló sobre la importancia de proteger a su comunidad de aquellos que propagan la discordia como un virus. La mejor parte, John tuvo que sentarse allí cada domingo en la primera fila donde su madre lo hacía sentar. Escuchando a su propio pastor esencialmente dar un sermón semanal sobre lo pedazo de que era. Y como su madre controlaba su situación de vida, no podía exactamente dejar de ir a la iglesia sin enfrentar aún más consecuencias en casa. La comunidad de la iglesia se había unido en torno a Clare. Por supuesto, habían organizado trenes de comida para ella después de que naciera Victoria, ayudado a instalar la guardería y proporcionado el tipo de sistema de apoyo que John había desechado cuando decidió que una aventura era más importante que su familia. Mientras tanto, John y Marissa se sentaban en ese sótano cada noche. 2 personas que destruyeron todo lo bueno en sus vidas por unos meses de andar a escondidas, ahora atrapados el uno con el otro porque literalmente nadie más los querría. Era justicia poética a un nivel que Shakespeare habría apreciado. Habían conseguido exactamente lo que querían, el uno al otro, y estaba resultando ser su propio infierno personal. ¿Sabes lo que es curioso de tocar fondo? Mientras algunas personas están ocupadas golpeándolo con la fuerza de un meteorito chocando contra la Tierra, otras pueden observar desde una distancia segura mientras sus propias vidas realmente comienzan a mejorar. Y eso es exactamente lo que me pasó a mí. Mientras John y Marissa vivían su pesadilla de historia de amor en el sótano, yo estaba descubriendo lo que se sentía disfrutar de mi propia existencia por primera vez en años. Empezó en el trabajo, de todos los lugares. ¿Recuerdan toda esa confrontación en la oficina donde John y sus amigos trogloditas intentaron sacarme dinero para sus honorarios legales? Bueno, resulta que manejar el drama en el lugar de trabajo con profesionalismo y gracia es exactamente el tipo de cosa que te hace notar por la gerencia. ¿Quién lo hubiera sabido? Aproximadamente un mes después del espectacular despido de John, mi jefe me llamó a su oficina. Lo admito, por un segundo, me pregunté si de alguna manera la investigación de fraude corporativo de John me había salpicado. Pero en lugar de ser despedido, recibí el tipo de noticia que te hace querer hacer un baile de la victoria en el pasillo. Hemos estado observando cómo manejaste esa situación con los empleados despedidos, dijo mi jefe, refiriéndose a John y Marissa como si fueran una especie de desastre natural. La forma en que te mantuviste tranquilo, no intensificaste la confrontación y mantuviste tu profesionalismo durante todo este lío. Esa es exactamente la cualidad de liderazgo que necesitamos en nuestro equipo de alta gerencia. Alta gerencia. Me estaban promoviendo. No solo un pequeño aumento de sueldo o un título de trabajo más elegante. Estamos hablando de responsabilidad de liderazgo real, una oficina en la esquina y un aumento de salario que finalmente me permitiría permitirme esa vacación a Europa con la que había estado soñando durante años. La mejor parte, mi nuevo rol me ponía a cargo de revisar los informes de gastos y asegurar el cumplimiento de las políticas de la compañía. Básicamente, me pusieron en la posición perfecta para asegurarme de que nadie más pudiera cometer el tipo de fraude financiero que John y Marissa habían estado llevando a cabo.
Era como si el universo tuviera sentido del humor y hubiera decidido convertirme en el guardián contra exactamente el tipo de estupidez que había hecho estallar mi matrimonio. Pero el verdadero cambio de juego llegó unas semanas después en el lugar más inesperado imaginable, un taller de codificación de fin de semana. Me había inscrito por capricho, pensando que podría ser bueno aprender algunas habilidades nuevas y quizás conocer a algunas personas que no estuvieran conectadas con todo el show de Jon y Marissa. Ya sabes, expandir mis horizontes más allá de la telenovela en la que mi vida se había convertido temporalmente. Ahí es donde conocí a Sophie. Sophie era esta brillante ingeniera de software que podía depurar código más rápido de lo que la mayoría de la gente podía leerlo, tenía una risa que podía iluminar una habitación y poseía el tipo de ingenio agudo que podía cortar el vidrio. Estaba tomando el taller para aprender algunos nuevos marcos de trabajo, y yo estaba allí tratando de averiguar si era lo suficientemente inteligente como para entender los conceptos básicos de programación. Durante el descanso para el almuerzo, terminamos sentados juntos, y de alguna manera la conversación se desvió hacia los cambios recientes en la vida. Me encontré contándoles sobre mi divorcio. No todos los detalles sangrientos, solo los hechos básicos. Cuando llegué a la parte en que mi esposa me envió su ubicación desde la casa de otro hombre a las 2:30 de la madrugada y me pidió que fuera a recogerla, Sophie casi se atraganta con su sándwich, riendo. Espera, dijo, secándose las lágrimas de los ojos. Literalmente te envió coordenadas para que fueras a recogerla de su aventura como si fuera un paquete perdido de Amazon. Más o menos, respondí. Y por primera vez desde que todo esto comenzó, me encontré riendo de ello también. No una risa amarga y enojada, solo una genuina diversión por la pura absurdidad de todo. Esa no es una esposa, dijo Sophie, sacudiendo la cabeza. Esa es una bandera roja andante con problemas de compromiso y las habilidades para tomar decisiones de un adolescente borracho. La forma en que lo dijo, tan objetivamente, tan completamente desprovista de drama o juicio, me hizo darme cuenta de algo importante. Esta no era una trágica historia de amor en la que yo era la víctima desconsolada. Esta era una comedia sobre esquivar una bala masiva y ser demasiado estúpido para darme cuenta hasta después del hecho. Sophie y yo seguimos hablando durante el resto del taller. Y al final del día, había aprendido dos cosas. Primero, definitivamente no estaba hecho para ser programador. Y segundo, realmente quería volver a ver a esta mujer. Nuestra primera cita oficial fue en este pequeño restaurante italiano en el centro. Nada lujoso, solo buena comida y mejor conversación. Sophie tenía esta forma de ver el mundo que era a la vez cínica y optimista. Había pasado por sus propios desastres de relaciones, tenía sus propias historias sobre esquivar balas y aprender duras lecciones sobre confianza y compatibilidad. Lo que pasa con la gente tóxica, dijo mientras tomábamos nuestra segunda botella de vino, es que te hacen un favor cuando te muestran quiénes son realmente. El truco es creerles la primera vez en lugar de ponerles excusas. Eso me golpeó de manera diferente. Durante meses, tal vez años, había estado poniendo excusas por el comportamiento de Marissa. Las noches tardías, las llamadas telefónicas sospechosas, el alejamiento gradual de nuestro matrimonio. Lo había explicado todo como estrés, como presión laboral, como cualquier cosa excepto lo que realmente era. ¿Sabes cuál es la mejor parte de tu historia?, preguntó Sophie. No fuiste a recogerla. La mayoría de la gente se habría apresurado y la habría rescatado de las consecuencias de sus propias acciones. Pero tú la dejaste sentarse en el lío que había creado. Eso requiere agallas. Agallas. Nunca lo había pensado de esa manera. Pero tenía razón. Había dejado de ser alguien que permitía el mal comportamiento y había empezado a ser alguien que dejaba que las acciones tuvieran consecuencias. Probablemente fue lo más adulto que había hecho en años. 3 meses después, Sophie y yo estábamos oficialmente juntos, y era como vivir en un universo completamente diferente. Sin dramas, sin juegos, sin preguntarme dónde estaba realmente cuando decía que estaba trabajando hasta tarde. Solo dos adultos que disfrutaban de la compañía del otro y se trataban con respeto real. El contraste con mi matrimonio con Marissa era tan marcado, que era casi divertido. Con Sophie, podía dejar mi teléfono desbloqueado en el mostrador sin preguntarme qué podría encontrar. Podía trabajar hasta tarde sin que me interrogaran sobre con quién estaba realmente. Podía tener amigos,
pasatiempos e intereses que no giraban en torno a manejar el caos emocional de otra persona. Pareces diferente. Me dijo mi mamá un domingo cuando Sofía y yo fuimos a cenar. Más ligero, como si hubieras estado cargando una pesada mochila durante años y finalmente la hubieras dejado. No se equivocaba. Había estado cargando una mochila, una llena de ansiedad, duda y el constante estrés de bajo nivel que conlleva estar casado con alguien que trata tu relación como un pasatiempo a tiempo parcial que no le interesa mucho. Pero la verdadera validación vino de una fuente inesperada, Clare. Nos habíamos mantenido en contacto esporádicamente, principalmente solo para saber cómo iba su nueva vida y actualizaciones ocasionales sobre el continuo descenso de Jay a la irrelevancia. Estoy saliendo con alguien. Me envió un mensaje de texto una noche, el pediatra de Victoria. Es amable, estable y piensa que ser madre soltera me hace más fuerte, no dañada. Es curioso lo diferente que puede ser la vida cuando estás con alguien que realmente quiere estar allí. Había adjuntado una foto de ella, Victoria, y un tipo que parecía haber salido de un comercial de Los buenos chicos terminan primero. Estaban en un restaurante familiar. Victoria en una trona haciendo un desastre con su comida. Clare y su nuevo novio riendo de algo. Era el tipo de foto familiar normal y feliz que John había tirado a la basura por unos meses de andar a escondidas con mi esposa. El siguiente mensaje de Clare me hizo sonreír. Por cierto, John y Marissa aparentemente están comprometidos ahora. No pueden permitirse una boda y todavía viven en el sótano de su madre, pero compraron un anillo de $20 en Walmart e hicieron un anuncio en Facebook. La sección de comentarios no es de apoyo. Comprometidos. John y Marissa se iban a comprometer. Dos personas que lo habían perdido todo el uno por el otro ahora planeaban hacer oficial su destrucción mutua. Fue como ver a alguien verter gasolina en un incendio en una casa y llamarlo mejora del hogar. Le mostré los mensajes a Sophie y ella solo sacudió la cabeza. Se merecen el uno al otro, dijo. Y lo que es más importante, tú y Clare se merecen mucho más. Mientras estaba sentado en mi cómodo apartamento con una mujer que realmente quería estar allí, mirando las fotos de la nueva vida feliz de Clare, me di cuenta de algo profundo. No había perdido a una esposa. Esa noche, cuando Marissa me envió su ubicación, había perdido un ancla que me había estado arrastrando sin que me diera cuenta. El ultimátum de las 2:30 de la madrugada que parecía el fin de mi mundo había sido en realidad el comienzo de mi vida real. El mensaje de texto que se suponía que me manipularía para jugar sus juegos me había dado permiso para dejar de jugar por completo. A veces, lo mejor que te puede pasar es que alguien te muestre exactamente quién es. Y a veces, la mejor elección que puedes hacer es creerle la primera vez y alejarte. Había tomado esa decisión sin saberlo en medio de la noche, cuando estaba demasiado cansado para pensar demasiado en ello.